Bueno, pues estamos en otro episodio de nuestro podcast Humano. El día de hoy tenemos a un invitado más. Nos acompaña Oscar López. Para la gente que no te conoce, pues una pequeña presentación. Pues, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces actualmente? Si gustas compartirnos. Gracias por la invitación, primero que nada. Pues bueno, creo que el tema de poder describirme siempre también es un poco batalloso, ¿no? Porque desgraciada o agraciadamente he hecho bastantes cosas. He logrado estar en áreas diferentes y pues bueno, creo que donde yo me podría encasillar sería en una persona con muchas dudas, ¿no? Una persona que tiene siempre curiosidad, soy apasionado actualmente de lo que es tecnología, lo que es automatización. Ahorita estoy trabajando en esa área, la automatización de procesos. También estudié una carrera en mercadotecnia, me gustó mucho en ese tiempo el marketing y todo este tema. Después me desilusioné por cosas que a lo mejor vamos a hablar ahí más adelante, ¿no? De qué es esta parte de las ventas y marketing y demás. Y creo que hay dos amores, hablando profesionalmente, hay dos amores que yo siempre voy a tener como mi bandera, ¿no? El primero es la economía, que es algo que ya estábamos platicando hace ratito. Todo lo que tiene que ver con economía dentro, algo que me apasiona ahorita también es el tema del trabajo, que está dentro de la economía. Y la otra área que también se podría decir que está ligada y está dentro también es la educación. Entonces, he sido maestro por mucho tiempo. Y pues bueno, yo creo que ahorita estoy explorando nuevos horizontes en los medios, en las redes, y pues bueno, en este nuevo trabajo también que tengo de automatización. Y pues bueno, ese es como que un poquito de mí. Tengo 33 años, soy originario de Río Bravo, pero en realidad ya tengo como unos 12 años aquí en Reynosa. Ya Y naturalizado. ya soy naturalizado y créeme que me gusta mucho la ciudad. O sea, claro, tiene sus claroscuros como todo, Ah, pero sí me gusta mucho el ambiente y la gente. Entonces creo que me he acomodado muy bien aquí. Pero es un poquito de mi historia. Es como que lo que estoy apenas construyendo, pero por ahí vamos, por el lado de la economía, no más que nada. fíjate que ahorita que empezabas a dar tu descripción, se me ha olvidado preguntar algo tan básico como de tu edad. No sé por qué. Y es algo tan importante, ¿no? Estamos hablando de números y simboliza muchas cosas. Pero bueno, quiero preguntarte, por ejemplo, hablando de la carrera de economía o mercadotecnia, ¿cómo decidiste tomar la decisión? ¿Sabes qué? ¿Me quiero dedicar a esto o estudiar esto para X o Y razón? ¿Por Sí. qué? Fíjate que, como te decía, soy una persona muy curioso, alguien muy curioso. Desde niño, yo me acuerdo que mis padres, cuando me llevaban que al supermercado, ya sabes, al mandado los domingos, yo siempre me iba al área de las revistas y eso. Y pues bueno, aparte de ver otro tipo de contenido de niño, me gustaban mucho las revistas de Muy Interesante. Ah, No, sí. creo que todavía las siguen imprimiendo, pero me gustaban mucho esos porque había muchas cositas que pues yo no entendía, ¿verdad? Y obviamente Claro. ahí te explicaban supuestamente. Y lejos de como decirme eso no es para ti, que yo tenía como 8 años, me los compraban. Entonces, Qué bien. por ahí empezó mi curiosidad en muchas cositas que a mi edad pues ya estaba pensando a lo mejor en qué iba a ser de grande y todo eso, ¿no? Lo primero que pensé, o en la profesión en la que pensé en esa edad, fue ser algo de ciencia, ¿no? Me gustaba, o sea, yo me imaginaba ya haciendo fórmulas y demás, laboratorio, ya sabes, como los científicos que salen ahí en las Claro. noticias o en las películas. Cosa que no logré, obviamente, porque pues Río Bravo, ¿verdad? En México también. Pero estuve explorando todavía, aparte de esos gustos, estuve explorando lo que en realidad a mí me daba más curiosidad. Y yo soy un fanático de los productos. O sea, a mí Ujú. me emociona ver los productos. O sea, el ver un producto y decir, ¿por qué está negro? ¿Por qué este material? ¿Por qué esta tapa? ¿Por qué de este tamaño, Claro. no? La forma, etcétera. Y eso yo lo sentía en los supermercados, en las Sí. tiendas, ¿no? O sea, cuando me iba a tener la posibilidad a veces de ir a Estados Unidos, por ejemplo, pues ya te imaginarás, ¿no? Sí. O a otras ciudades, donde veías una gran cantidad de productos y yo siempre me preguntaba,
¿cómo definen eso? Esa era la pregunta que siempre yo tenía, ¿no? ¿Cómo definen eso? ¿Cómo definen el color? ¿Cómo definen el tamaño? ¿Cómo definen la textura? Ya ves que hay diferentes tipos de mismos productos, pero de agarres diferentes, ¿no? Etcétera. Sí. Y descubrí que eso se llama mercadotecnia. Entonces, yo dije, ok, vamos a investigar más. Me gustó, me encantó. Dije, esto es lo que yo quiero. Y yo en ese momento dije, quiero trabajar en una revista o en un periódico. Esa era como mi meta, ¿no? En ese entonces, ¿no? Cuando yo estaba en la prepa, estamos hablando, en el Cebetis, y logré entrar, recién entré a la universidad y logré entrar al periódico, el periódico El Mañana. De hecho, estuve ahí trabajando 4 años. Todo lo que duró mi carrera prácticamente, trabajé en el periódico El Mañana. En el área de publicidad, de hecho, o sea, ya estaba haciendo como que mi sueño realidad supuestamente, ¿no? Pero, pues bueno, obviamente ahí descubrí todo lo que conlleva hacer la publicidad, no nada más hacer un producto. Y pues, claro que me fui enamorando y todo el rollo, pero en la universidad ahí me dieron economía. Sí, o sea, micro y macroeconomía. Ahí Entonces, está el giro, ¿no? ahí fue donde dije, ¿esto qué onda? ¿Verdad? O sea, a mí me encantó, o sea, la demanda, la oferta, la elasticidad, todo eso, ¿no? El apalancamiento, todo ese tipo de conceptos que al final son bases. Porque pues sí, yo decía, ay, bien padre el producto y demás. Pues sí, pero para hacer ese producto necesitas inversión, necesitas, ya sabes, ¿no? Puntos de equilibrio, etcétera. Y ahí es donde decía, pues claro, o sea, no voy a estar yo estudiando en una plataforma, ¿no? En un nivel que es la mercadotecnia, cuando la base que te hace tener esta batalla, ¿no? Esta Correcto. plataforma, pues no la sé, yo no la comprendo, ¿no? Entonces me enamoré de la economía y obviamente conforme fui investigando más, pues dije, de aquí soy, ¿no? O sea, el tema de lo financiero, o sea, ya obviamente ya el tema más económico como concepto. Porque cuando yo entendí la economía como concepto, fue cuando en realidad me enamoré de eso. La economía no es dinero, la economía es gestión de recursos. Claro. ¿Sí? Entonces, y estamos hablando que el recurso es todo. El Sí, tiempo es un recurso. Entonces, digo, no quiero sonar trillado ni nada de eso, pero al final la economía lo que te da es esa forma del cómo poder nosotros vivir en un mundo finito. ¿Sí? En un mundo que tenemos recursos finitos, como la misma vida, ¿no? Entonces, de ahí me enamoré y había ahí en el fondo de mí una espinita o una vocecita que decía, yo en algún momento me voy a retirar dando clases. No sé por qué, no era muy buen estudiante, la verdad. En la universidad sí era buen estudiante porque me gustaba en realidad. O sea, yo te sacaba buenas notas, tanto en economía como en mercadotecnia. Pero en lo que es primaria, secundaria y eso, pues sí, de la patada. Pero me gustaba, yo decía, yo quiero, es que la educación, obviamente, o sea, y después ya vamos a hablar del educacionismo y todo ese tema que pues obviamente no es la solución, ¿verdad? Ya, ahí también ya me volví a dar cuenta que la economía era más importante que la educación. Pero pues bueno, ese fue como mi camino en el descubrir esta parte de economista, ¿no? Qué bien. Fíjate que ahorita comentabas sobre tu proceso, digo, a pocas palabras, lo que también agarré de ahí fue cómo fue tu desenvolvimiento con la parte educacional. O sea, me imagino que tuviste tu conflicto en la universidad con lo que estabas aprendiendo y cómo tú veías el mundo. O sea, me explico porque también para mí fue así cuando estaba en mi carrera. Estudiabas y te hacías tantas preguntas y te frustrabas porque o no tenías las respuestas o lo que te imaginabas que podía ser la respuesta era frustrante también. Claro, sí. Pero bueno, tal cual como tú dices, vamos a hablar de economía. La misión del podcast, a final de cuentas, es que las personas que están escuchándolo tengan ahora sí que un contenido de valor que sea relevante para sus vidas. Claro. Punto, ¿no? Entonces, claro que hablar de dinero es parte de hablar de economía. Quisiera empezar con un dato curioso. No sé si sabían, pero el Yaoisi, es un nombre difícil de pronunciar, chino, es considerado como el billete más antiguo de la historia o el primer billete. Fue durante la dinastía Song, alrededor del año 1000 después de Cristo, en la provincia de Sichuan, que el imperio emitió oficialmente el primer papel moneda del mundo.
el GOIC, fabricado a partir de la corteza del árbol de la mora. Me imagino, luego se hizo cartera después de eso, ¿no? Sí, claro, los bancos, Sí. o sea, ese es el tema del dinero, ¿no? Bueno, quiero preguntarte, referente al tema de economía o en general, ¿cuál consideras tú que fue tu primer trabajo? Es una pregunta curiosa porque realmente si te pones a pensarlo, dices, a lo mejor mi trabajo inicial de paga fue tal, pero en general, ¿cuál fue mi primer trabajo? Porque estamos hablando de algo que conecta con la economía. Claro. Hablas ahorita de que te interesa mucho el tema de trabajo y sí tiene mucho que ver. Sí, claro. Entonces, ¿cuál fue para ti? Pues mira, para mí como tal, creo que el primer trabajo en donde yo sentí responsabilidad, porque una cosa es entrar a un sistema laboral, ¿no? Como lo conocemos, que el seguro, bla, bla, bla. Y otra cosa es ya tener una responsabilidad fuera de un niño, ¿no? O de un adolescente. Y lejos de responsabilidades del hogar y cosas de esas, ¿no? Entonces, la primera experiencia que yo tuve, no estoy orgulloso, la verdad. No me funen, en verdad, pero fue estando en una campaña de política. Okay. En una campaña política. Yo no estaba como parte de la campaña política, pero yo estaba como en esta parte de la administración del a dónde van a ir ahora a pegar calcas, cuántos... O sea, cuáles son el número nominal que hay en tal colonia, bla, bla, bla. Y hacer como que ese tipo de análisis y capturar era lo que hacía. Yo capturar, pues era un chavo de, ¿qué te gusta? 16, 17 años. Okay. Fue un trabajo así temporal porque fue lo que duró la campaña. Pero ahí fue la vez que yo sentí responsabilidad fuera de mis padres o mis familiares, ¿verdad? Sí. Y obviamente la escuela, ¿no? Maestros y demás. Y ahí es donde yo sentí, ahora sí, un rigor laboral, ¿no? Donde ya están dándome una responsabilidad y me dan un intercambio, que es el dinero, ¿no? O sea, el salario. Esa fue la primera, ¿no? Y ya obviamente cuando fue formalmente, ¿no? O sea, que ya estoy dado de alta en el IMSS y demás, fue en el mañana. En el mañana fue cuando ya estuve, pues como un trabajador ante el IMSS, ¿verdad? Sí. Ya te has conectado con el SAT. Ándale, sí, un saludo al SAT, no me comas, por favor. Bueno, quisiera preguntarte ahora, ya conectando mucho con el tema, desde tu perspectiva, o sea, de tu aprendizaje actual, ¿qué grandes problemas has y estás observando actualmente con el capitalismo? O sea, ¿cómo nos estamos relacionando con él en general? Dices tú, ¿sabes qué? Tenemos que voltear el ojo hacia acá, presten atención por esto. Fíjate que ya sabes que hay una corriente ahorita, ¿no? Donde todo el mundo señala así con su dedo flamígero el capitalismo, el mal de todo, ¿no? Y demás. Y sí, no, pero al final todo tiene sus cosas buenas. También el capitalismo ha llevado a nosotros tener una evolución tecnológica. Obviamente hay empresas que han hecho cosas que los gobiernos no podrían. Claro. Por la simple naturaleza del gobierno, ¿no? El gobierno al final del día es la forma de organización social en la que se distribuyen, ¿no? Los recursos. Hablando a través de la economía de recursos, concepto, claro. ¿No? Pero el capital, ¿sí? Lucha por el revenue, ¿no? Por la ganancia, exacto. ¿No? Entonces, el capital busca eso y en el camino hace progreso. En el camino tenemos micrófonos, todo lo que conocemos, ¿no? Claro, autos y demás. Exacto. El problema es cuando nos empezamos a deshumanizar por darle más importancia al revenue. Así es. ¿Sí? Fíjate, yo casualmente hoy tuve una plática con personas de mi trabajo y les decía que a veces se nos olvida que el estar en un trabajo, por ejemplo, es también pensar en qué es lo que hace la empresa en la que estás. Sí. Porque a veces nada más pensamos en el sueldo o en el crecimiento o en el que te digan gerente o gerente general, ya sabes, o CEO, ¿no? Ya sabes. Pero, pues, si vendes armas, güey, o sea, o vendes refrescos, ¿no? O sea, estás matando gente, estás haciendo algo que no es a lo mejor beneficioso para la sociedad, ¿no? O sea, y yo no estoy crucificando ningún trabajo, ni mucho menos, pero sí hay que cuestionarnos, ¿no? Hacia dónde vamos. La pandemia creo que nos vino y nos dijo, ¿sabes qué?
no eres tan importante. Yo, y no voy a presumir ni nada de eso, pero pues igual que muchos, tenemos preparación, le hemos quemado pestañas y demás. Y la pandemia o el mundo te dijo, no, el que sí es importante es el que acomoda los abarrotes en el HIV, ¿verdad? Correcto. Y tú que tienes 17 idiomas y carreras y sabes Excel y demás, vete a tu casa. Claro. Y ahí te pones a pensar, ¿no? Te dices, ok, sí, claro, o sea, pero pues obviamente estamos viviendo en una narrativa, en una burbujita de, claro, yo voy a ser el mercadólogo, yo voy a ser el licenciado tal, el abogado tal. Abogado. Pero en algo en el que pues en realidad no se necesita tanto, ¿sí? O sea, allá voy con el tema del por qué el capitalismo tiene o qué es alguna de las cosas que el capitalismo yo le veo como mal. Eso, el deshumanizar, el solamente buscar el revenue y obviamente en esa parte, sí, importante, creo que es importante decir también que el tema de la... Yo ya he llegado a la conclusión, así con esas te digo, que el problema no es el capitalismo. El problema es la cultura. Correcto. Yo de hecho coincido mucho en esa parte. O sea, siento que el capitalismo puede funcionar y obviamente funciona hasta cierto punto, lo demuestra constantemente, pero hace falta mucho una regulación y aparte un objetivo. O sea, estamos moviendo tantas piezas, tantos recursos, pero ¿cuál es el objetivo de este juego que llamamos humanidad? O sea, ¿para dónde estamos yendo? Si nos vamos como, o nos vemos como estos países que están todos fluctuando en este intercambio constante de recursos, etcétera. Ok, estamos creciendo, pero ¿para qué? Y por ejemplo, cuestionarnos, ok, pues a lo mejor yo te estoy vendiendo y comprando esto, a lo mejor mi país está consumiendo esto. Y mucha gente dirá, ok, ¿qué me importa a mí el movimiento global y qué significado tiene en mi individualismo? A final de cuentas, todo eso está movido desde la decisión de una persona que dice, ok, yo voy a hacer esto para conseguir esto. Pero ¿qué trazo deja eso? Como quien dicen en la cuestión ambientalista, o sea, ¿cuál es la huella tal cual que deja, ¿no? Entonces, nosotros también estamos en esa problemática en la que solamente estamos en este consumismo acelerado y no nos damos cuenta ni para qué lo hacemos, porque nada más lo hacemos a veces de manera muy impulsiva, ni qué efectos va a tener. Y seguimos, 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 seguimos. Sí, sí, sí. Y creo que, te digo, al final el mercado, ¿sí? Hablando ya no tanto del capital como tal, porque yo siempre pongo en la mesa de que el dinero no existe. O sea, el dinero al final del día es un papel, ¿no? Así o sea, es. nosotros, y ahí va la parte en la que yo lo entiendo el problema fuera del capital, ¿no? El dinero, ¿sí? El dinero o el tema del poder nosotros entender que no existe es porque tenemos por ahí, tenemos una idea bien simple, tenemos una idea bien simple de, oye, pues ¿quién nos dice que debemos de comprar esto o aquello, no? O sea, es algo que lo entiendo de esta manera. Mira, cuando hablas ahorita de regulación, Ajá. ¿a quién esperamos o quiénes son los que deben de regular? Pues, obviamente, quien tiene un poder tal cual es el Estado, como El siempre. Estado. Ajá. Y ahí es donde vuelvo al tema porque señalamos a los grandes millonarios, ¿no? Que pues con su dinero, ya sabes lo que dicen, ¿no? De que con su dinero pueden acabar con el hambre del mundo. Ajá, sí. Pero pues lo que pasa es que si eso existiera, o sea, si le dieran el dinero ¿a quién? ¿A los presidentes o a quién se lo van a dar? ¿Cómo van a llegar a cada casa a darle el dinero a la gente? Obviamente eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque la misma gente se lo va a llevar. Porque no va a bajar esa lana. El problema no está en el que tiene la lana. El problema está en cómo actuamos como seres humanos nosotros. Claro. ¿Sí? O sea, si vas a colocar a alguien que regule el mercado, que regule el capital, pues esa persona o ese grupo de personas va a tener intereses. Sí, yo concuerdo mucho con eso porque al final de cuentas
hacia dónde tú destinas el recurso, como lo estás mencionando ahorita, es la clave. O sea, al regular el mercado, tú puedes regular, por ejemplo, el proceso, Ujú. pero no puedes regular la finalidad de quien básicamente tiene, o así que el recurso. O sea, por ejemplo, si yo tengo, y esto es aquí donde lo pueden ver en la parte individual, si yo tengo X cantidad de dinero, por decir un ejemplo, 100,000 pesos, y esos 100,000 pesos son mi recurso, más todas mis demás propiedades, artículos, objetos, lo que sea, y yo lo administro de una manera muy pobre, que sería a lo mejor comprando ropa o cosas que no tienen mucho sentido, pues la realidad es que la infraestructura de mi vida no va a mejorar. Entonces, es lo que vemos ahorita, o sea, vemos toda esta población que acapara recursos, distribuyéndolos de una manera que nada más, pues básicamente Claro. mejora su calidad de vida, pero su Ujú, entorno está mal. Es decir, yo tengo esta ujú. analogía en la que digo, ¿qué prefieres? ¿Tener la mejor casa de la ciudad o tener la mejor ciudad y vivir en una casa normal? Creo que tu calidad de vida subiría mucho más si tu ciudad, si tu entorno es mejor que donde vives. Ajá, y eso sería en un ambiente racional. El ¿Correcto? problema es que no somos racionales. Así es. El problema es de que nosotros como sociedad siempre estamos tratando de encajar. Así Ah, es. y yo Y siempre destacar. recuerdo, ajá, y destacar. Ese es el problema que yo te decía. O sea, la cultura y la forma de ser actual, al menos del hombre occidental, Sí. ¿sí? El oriental es otro tema muy diferente, pero al menos del hombre occidental es el siempre querer ser mejor que la otra persona. El individualismo, ¿no? Esta hambre que tiene uno del no morir sin no ser recordado, ¿no? Sí. Y yo recuerdo mucho un experimento que hicieron, no me acuerdo dónde, la verdad, ahí googlearlo, pero es un experimento en el que le decían a la gente, ¿no? Le decían, ¿qué prefieres, no? Tener 5 millones de dólares y que tu vecino tenga 10 millones, Mm, o tener tú 1 millón y tu vecino 500,000. claro. La mayoría escogió tener 1 millón y el vecino 500,000. A pesar de que la otra opción era tener 5 millones en vez de uno. Sí. Pero, pues, ¿cómo el otro va a tener 10, verdad? Entonces, imagínate esta lógica replicada ahora sí en el tope de la economía, que es todos aquellos que están monopolizando las riquezas, compañías, estados, etcétera. Pasa lo mismo, o sea, a final de cuentas, el dinero se está distribuyendo en una pequeña hectárea, por decir un nombre, pero no a tu alrededor. Y es que tenemos esta mentalidad de que la vida es mejor si yo estoy mejor. Y lo que vemos es que nuestra calidad de vida realmente sube más cuando en tu entorno está mejor. Cualquier persona puede decir, ¿sabes qué? Me gustaría vivir en tal lado. Ok, piensa en la lógica detrás de eso. ¿Te gustaría vivir allá porque allá se ve mejor o hay Ujú, más? ujú. Entonces, la realidad es que si en tu entorno hay más, te sientes como si la calidad de vida sube. Entonces, Sí, porque estamos concentrados en nosotros. claro. Entonces, el problema con el capitalismo, creo que lo que estamos definiendo aquí es pues el deseo tal cual. Ujú. Y desafortunadamente hemos perdido este tema de pensar como realmente una tribu. O sea, Sí. queremos para todos Ujú. y que sea así, pero ya no. O sea, Aquí es de que tienes empieza... esta oportunidad y Ajá. agarra lo que puedas, ¿verdad? O Creo que sea, todo esto empieza desde que tal cual la humanidad ya tiempo atrás pues, creó un sistema de jerarquías donde la verdad es que la representación del que está arriba tiene más. ujú. Entonces se conservó tanto que se transmitió una y otra y otra y otra vez. Y fue una glorificación de la existencia. Ahorita que hablabas del ser reconocido, pues ahí está el síndrome de Alejandro Magno. Literalmente arrasó con el mundo nada más para que su nombre quedara Claro. en la historia y lo logró. Pero ¿a qué costo? Y yo creo que ahorita y a mí me fascina hablar de las generaciones, Ujú. aunque sé que es algo que también fue inventado por el propio mercado, ¿verdad? Ajá. El tema de las generaciones X, Z, boomers y todo eso, Sí, ¿no? las divisiones. Millennials y demás. Em, pero me fascina porque al final sí te da un indicio, obviamente no podemos encasillar a muchísima gente en solo un rango de fechas en la que nacieron, Claro. pero pues sí eres víctima de tu propia época, Sí, ¿no? O tiene la sea, influencia de la claro, época. tienes la influencia. Entonces, yo sí le tengo mucha fe a la nueva generación. ¿Sí? Yo creo que este tema del capitalismo súper malo y súper feo, ¿no? Se está quedando atrás. Y te voy a decir por qué. Si tú ves a la gente, a las nuevas generaciones,
ellos agarran este micrófono y lo traen aquí. Lo traen aquí como así. Ujú. No les importa el encuadre, no les importa dónde están grabando, no les importa si hay luz, no les importa nada. No les importa el cómo se ven. Muchas de nuestras generaciones, mi generación, por ejemplo, que soy millennial, ¿no? De los 90s, si nos quitan... Hoy se cayó Facebook, ¿no? Y todos estábamos vueltos locos. Claro. Porque ahí tienes tu vida. Ujú. Tu vida que en realidad es la única que vale. La digital. Así es. Porque la persona que yo tengo en ese perfil o en esos perfiles es en realidad la que me representa. No es la que está hablando ahorita contigo. Seamos realistas, ¿no? O sea, al final del día eso es lo que la sociedad, tú mismo te lo crees. Y a lo que voy es que las nuevas generaciones ya eso lo que están quitando es, yo no soy pues nadie. O sea, yo puedo ser hoy un número, porque literalmente en Instagram los ves y son 1, 2, 3, 4, X, bebé. Ese es su Instagram. Y mañana lo cierran y abren otro. No les importa tener una historia, una huella. Y muchos dirán, pues es que son adolescentes. ¿Quién no fue rebelde adolescente, no? Con esos Claro. temas de identidad. Ajá. El tema es que son muy simplistas y son muy de conciencia social. Claro, hay todavía algunos issues como el tema del clasismo, bla, 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 pero menos. O sea, menos. O sea, ya no importa hoy en día si tienes coche, si tienes casa. Antes es para que seas un hombre o mujer realizado. ¿Sí? Bueno, las mujeres ya sabemos que pues, tenían esa idea machista, ¿no? Y muchos todavía de que pues, para que seas una mujer realizada tienes que ser madre o casarte, ¿no? Claro. Pero el hombre también era de casa, trabajo y carro, ¿no? Carros. Carros, sí. Las nuevas generaciones no, güey. Hoy tienen un problema Ford, Stellantis y todos los de Estados Unidos, las automovilísticas acá de Estados Unidos, tienen un problema porque la gente no está comprando autos. ¿Por qué? Porque pues tienes el celular y ahí mismo le hablas a el auto que quieras. Ujú. ¿Para qué quieres un auto? ¿Para qué quieres una casa? ¿Qué hueva estar viviendo en la misma pared toda la vida? O en la misma colonia. Imagínate qué hueva estar viviendo con los mismos vecinos, las mismas caras, 30 años. ¿Qué es eso? Y nada de ese sueño guajiro de, porque yo quiero viajar por el mundo, ¿no? Y vivir en varias casas diferentes en varios países. No, puedes estar en la Rodríguez 2 años y luego puedes estar en la Narciso otros 2 y demás. En la misma ciudad puedes cambiar de colonia o puedes en la misma calle puedes cambiar de casa y ya es algo diferente. Ya te llena de vida. Esa es la filosofía o la forma de ver las cosas de las nuevas generaciones. Estoy hablando de nuevas generaciones de gente que actualmente tiene 25 años. Ujú. Que nació literalmente en el 2000. O sea, 25 Aprox. años. No son gente de 10 años, 12 Ya años. son No. adultos consagrados. Ajá, realmente. son la generación Z, ¿no? Sí. Y la generación alfa, que esos son los que tienen 10 años, ¿no? Que nacieron en el 2010. Esos sí vienen todavía con más conciencia social, porque saben de los estragos que hay del capitalismo. Saben que Taylor Swift anda ya en el avión echando humo, ¿no? Y te viene y te dice, tú no contamines, tú no deberías de utilizar esto, tú no uses bolsa, ¿no? Es que ellos amplifican también mucho todo el mensaje que ahorita se puede divulgar en cualquier tipo de red. O sea, nosotros antes, por ejemplo, veíamos en la época cuando fue la guerra de Vietnam, por Ajá. ejemplo, el movimiento hippie, Sí. ¿ok? O sea, toda la pacificación. Pero en la realidad, en el conteo, no era una población tan significativa como ahora las generaciones están adoptando los mensajes. Cualquiera, o sea, por ejemplo, tenemos la inclusión, Uh-huh. el valor individual de cada género, Sí. que pues ahí estamos entrando en temas de divisiones, pero lo reconocen. Uh-huh. Entonces se está creando esta nueva conciencia en la que las personas quieren empezar a tener esta mirada más humanista de su comunidad, pero el problema es que todavía está la fricción. O sea, todavía están estas generaciones que predominamos que dicen, no, o sea, yo todavía me importa y me es más relevante, pues que mi persona destaque y sentirme bien. Uh-huh. Exactamente. Y fíjate que una de las cosas que he logrado ver de ellos, te digo, porque pues estuve mucho tiempo dando clases en la universidad y pues gente joven. Qué bien. Obviamente también en las empresas ya hay gente joven trabajando con uno, ¿no? Y yo recuerdo mucho una vez una chica que estaba trabajando conmigo
también de 20 años, llegó un día con Juri, una Juri, un pants, tenis, y todo el mundo, ya sabe, oficina, ¿no? Todo el mundo de que, ay, no, está, que se cree y demás. Y yo le pregunté nada más así de que, ¿por qué te viniste así, no? Me dice, pues yo no iba a ver ningún cliente hoy, yo no iba a salir ni nada, tenía una junta ni nada de eso, yo iba a estar aplastada en mi computadora haciendo los reportes que tengo que hacer. Pues me vengo lo más cómoda posible. Así es. O sea, ¿quién está peleado con eso, no? Nadie. O sea, al final, esa es la parte que yo digo. Sí, el movimiento hippie existió, pero ellos buscaban la paz. No se peleen, nada más vamos con las flores y acostamos ahí con los árboles. No, las nuevas generaciones es, ¿por qué? Se cuestionan todo, Ajá, es lo más ¿por importante. qué? O sea, ¿por qué tengo que trabajar yo 8 horas? Que ese es el otro problema, por eso me interesa tanto Claro. el trabajo. Porque la educación, ya sabemos que la educación no funciona si tienes hambre, punto. O sea, ese tema es como el tercer nivel. Por eso la ONU, hasta la ONU, que no sirve para nada, pero bueno, la ONU tiene ahí en el número 1 el hambre, ¿no? O sea, y en el número como 3, creo que la educación. Entonces, sí, no corrígenme ahí, ¿verdad? Pero al final, lo que digo es, el trabajo, ¿sí? Es, hoy en día, para mí, uno de los peores males que debemos de erradicar, como lo conocemos, principalmente. Antes de pensar en el capitalismo, porque el capitalismo es como la humedad, güey. O sea, sí es una entidad ahí que anda en el aire y demás, sí. Pero hay que ver la fuga, hay que ver dónde está esos pequeños raíces, ¿no? Y una de ellas es el trabajo. ¿Por qué? Porque la única forma en la que te tienen agarrado de todos lados es, ¿quieres casar? ¿Quieres comer? ¿Quieres sobrevivir y no vivir abajo un puente? Pues tienes que trabajar, ¿verdad? Claro, y ¿sabes algo? Son 8 horas las que tienes que trabajar, porque así es el trabajo. Y las nuevas generaciones es, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué? Porque tengo que estar yo 8 horas y me das 4 para mí, porque 8 horas estamos dormidos, si es que dormimos 8 horas, ¿verdad? Y las demás, ¿cuándo ves a tus hijos? ¿Cuándo ves a tu esposa? ¿Cuándo ves a tu novia? ¿Cuándo sales con tus amigos? ¿Cuándo quieres estar viendo el techo, güey, si quieres? Sí, es que realmente ellos, por ejemplo, yo considero que también están viendo la inexistencia de la vida de sus papás. O sea, ven que literalmente pues no tienen una vida y dices tú, pues yo voy a la escuela, salgo, mi tiempo es tal y verdaderamente no quisiera cambiar esto. Aparte, la realidad es esta. A nosotros nos tocó el cambio de cierta calidad de vida a cierta calidad de vida. Y ellos nacieron con un entorno donde la vida está tan simplificada en el sentido de que quieres algo, aquí está, en un celular prácticamente. Entonces, quieres conservar todavía más esa calidad de vida. Exactamente. Y antes, ¿no? Antes, por ejemplo, para entretenerte, tenía que haber un evento, tenía que haber muchas cosas, muchos fenómenos, que claro, yo puedo opinar, o sea, es que antes nos la pasábamos bien padre porque convivíamos realmente más. O sea, las generaciones de ahora conviven de manera virtual, que digo, yo también lo hago, pero no es el mismo tipo de conexión, la verdad. Sí, sí, o sea, sí, sí. Nunca lo va a reemplazar tanto esta parte de tener esa química de realmente estar frente a alguien. Pero se cuestionan, como tú mencionabas, se cuestionan todo eso y dicen, pues yo quiero algo diferente. Y fíjate que, por ejemplo, en diciembre estaba platicando con un compa precisamente un poquito sobre, no voy a decir que es capitalismo, sino por qué nos movemos, ¿no? Y hablamos también de eso, cómo vamos a transicionar. Le decía, es que la verdad, ya ahorita con la impresora 3D, estamos a poquitos pasos de verdaderamente sustituir muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, las IAs. Cada vez tenemos máquinas que hacen y sustituyen más el trabajo operacional. Y, por ejemplo, hablando de las impresoras, siento que en el futuro ya no vamos a vender, o ya no se va a comercializar per se, pues ahora sí que la inteligencia o el diseño. Porque tú vas a tener tu impresora y vas a decir, ¿sabes qué? Quiero un celular, que la impresora lo imprima. Lo único que vamos a comerciar es materia prima. O sea, simplemente yo ocupo comprar cobre, ocupo comprar metal, tal, y que las impresoras hagan todo. Porque las máquinas van a sustituir todo. Entonces, realmente estamos como que acercándonos cada vez más a eso y sentimos que está demasiado lejano, pero ya empezamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Sabes qué vamos a hacer?
cuando el momento llegue. O sea, lo vamos a vivir en esta vida, vamos a ver una gran transición de eso, donde a lo mejor no hemos llegado totalmente ahí, pero estamos tan entrando a la puerta de ese hogar que el cambio va a ser brutal. Y ahí es cuando el motor del capitalismo, que es el deseo, se va a venir bien cuestionado, exacto. porque ahora ¿qué vendemos? ¿Qué movemos? ¿Cuál va a ser el impulsor? Porque para que exista este movimiento de yo trabajo, como tú lo decías, tengo que conseguirme algo. Y si la brecha del deseo desaparece, por ejemplo, el tema de viajar, que cada vez va a ser más fácil viajar. Entonces, si la brecha del deseo desaparece y lo que accedemos todos está como que más al alcance, ¿qué pasará? Exacto. Y creo que el tema del cómo podemos enfrentar esta disrupción tecnológica, que te digo que es algo que me apasiona, porque es parte de un concepto que me gustaría platicarte más adelante, que se llama aceleracionismo. Sí. Pero bueno, al final, la disrupción, creo yo, que es algo natural, como en todas las épocas ha pasado, ¿no? Cuando la luz, el automóvil, que recién, ¿no? El fuego. Todo, ándale, sí, el fuego y todo eso. El problema es que sí hay muchos arraigados a sus, deja tus estilos de vida, sino a sus formas de producir. Correcto. Riqueza, ¿no? Porque tenemos esta idea errónea de la jubilación como el no hacer nada. Uh-huh. Yo no entiendo eso. O sea, yo al final del día, el trabajo como concepto, yo lo veo como, pues, un conjunto de actividades. Porque, ¿quién me puede decir aquí que el poner unas persianas en tu casa no es trabajar? Al final del día es una actividad que estás haciendo un esfuerzo físico y mental. Porque es una de las partes en las que se rigen para generar un salario, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque la gente muchas veces no sabe qué es trabajo. Piensa que es trabajo, pues nada más el ir a la oficina, ¿no? El tener un patrón y demás. No, el trabajo es una actividad física. ¿Sí? El amarrarte los zapatos, una cadena, una camioneta, es una actividad que es parte de un trabajo. Por eso se llama trabajo. Entonces, yo veo al trabajo como algo natural, como va a ser ejercicio porque te estás moviendo, porque eres un ser humano vivo, ¿no? Así. Y cuando la gente empieza a decir, es que el trabajo lo tienes que ver como algo parte de tu vida momentáneo y ya cuando tengas 60, ahora sí ya te vas a jubilar, ya no vas a hacer nada y vas a disfrutar tu vida, ¿verdad? A los 60. Pues, ¿por qué vas a dejar de trabajar? O sea, yo a lo que voy es necesitar sí o sí el entender que puede venir la inteligencia artificial, puede venir cualquier otro tipo de medio y lo que tú tienes que hacer es aprender. O sea, lo que tú tienes que hacer es aprender habilidades. Porque a veces nos quejamos de que, ay, es que no tengo un buen trabajo, no tengo un buen sueldo o no me contratan. Pues pregúntate, ¿qué te falta? Y lejos de nada más quedarte ahí con pregúntate qué te falta, pues sí, vas a voltear a ver a LinkedIn y vas a decir, pues me faltan 14 maestrías y 17 idiomas, ¿no? Porque ahorita es lo que están pidiendo, ¿no? 5 palancas. 5 palancas y demás, exacto. No, pregúntate qué es lo que te falta y pregúntate qué le falta a la empresa para que te ofrezca lo que mereces. Y no lo que mereces, pues nada más el deseo, sino lo justo. Porque uno de los proyectos más grandes que yo tengo en mi vida, así de esos te la digo, es construir un sistema que te diga cuánto vale tu hora. Porque nosotros, bien tranquilamente, nos sentamos a una entrevista de trabajo sin saber cuánto vale nuestra hora. Claro. O sea, ¿cuánto vale el dejar a tu hija en la guardería? ¿Cuánto vale el estar atorado una hora en el tráfico de Reynosa? ¿Cuánto vale el mal comer con Doña Bacteria afuera en la esquina? ¿Cuánto vale eso? ¿Lo que te están pagando? ¿Cómo sabes eso? Porque tú le preguntas a cualquier persona y le dices, ¿cuánto vale tu hora? Y lo que hacen es, pues gano tanto, lo divido entre lo que trabajo y eso es lo que vale mi hora, ¿no? No. Tú estás tomando de referencia un salario que alguien definió, y lo peor aún, el mercado lo definió bajo los intereses del mercado. Claro, lo estandarizó también. Ajá, y lo estandarizó.
¿sí? Entonces, por eso dicen, secretaria, ganan 10,000 pesos al mes. Pues fíjate que ahorita que dices sobre cómo está la distribución de sueldos, o sea, cómo lo están cada quien capitalizando de la manera que quiere, lo que sí veo es que, por ejemplo, ya cada quien y las nuevas generaciones, yo también lo veo como emprendedor, por ejemplo, quiere definir más eso, quiere tener como que su propio diálogo de, ¿sabes qué? Pues yo quiero hacer esto o aquello o aprender esto, pero quiero yo definir cuánto vale realmente eso. Y de nuevo, por ejemplo, la plática que tenía ya en diciembre, me acuerdo que también estaba hablando de eso. Comentaba que yo siento que en el futuro todas las empresas grandes, por ejemplo, el servicio que crean, voy a hablar un ejemplo de una compañía grande de cocas, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. De refrescos. Lo que yo siento que va a pasar en el futuro, con la nueva mentalidad de las generaciones, es que lo mismo que ellos producen, o sea, esa gran empresa, lo van a hacer millones o miles, por ejemplo, de microempresarios. Ándale. Entonces, en vez de como que distribuir toda esa ganancia en un solo ente, o sea, que la acumula, ya es que pues una empresa, pues lo que va ganando también lo divide a sus empleados. Pues lo que va a pasar en el futuro, lo que yo siento que va a pasar es que o vamos a ser socios muy específicos y directos y distribuidos en eso, o todos van a hacer eso, pero de manera individual. Claro, nunca se va a perder, creo yo, la parte colectiva, pero muchas cosas, al mejorar la tecnología, cada vez siento que va a haber menos necesidad de que haya como que estas grandes infraestructuras, que es lo que comentabas al principio, ¿no? De que se ocupa mucho dinero para hacer algo. Yo siento que cada vez vamos a ocupar menos dinero para hacer ciertas cosas, o sea, muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, si una compañía provee algo tan simple como el internet o la luz, Sí. que es algo que siempre estamos ahora sí que consumiendo, ya ahora van a ser como que o tú mismo lo produces y lo creas, y cada quien se hace más autosuficiente. Y creo que también es un problema que tiene que ver con el capitalismo, o sea, cómo a veces queremos monopolizar ciertas necesidades básicas y cada vez es más complicado. O sea, Exacto. lo vimos en la pandemia. Pues ahí se veía como que la huella o la sospecha de que estaban monopolizando la salud. Y es como que si lo tenemos accesible, si yo puedo, de nuevo pongo el ejemplo, ¿no? De la impresora, crear el medicamento y yo mismo lo consumo y se acabó, pues ya no voy a requerir a nadie más. Y cada quien, o así que entorno, cada ciclo, se va a hacer más autosuficiente. Sí, eso suponiendo que la cadena de suministro está alineada a esta abundancia de recursos. Claro. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, hay, hay solamente un planeta y si nosotros vivimos como nos idealizamos vivir, ¿no? Con esa casa con 4 cuartos y una alberca y demás, pues no cabe en el mundo. O sea, de esas casi 8,000 millones de personas que hay en el mundo, pues obviamente no van a caber esos deseos de tener lo que todos quisiéramos, ¿no? Yo a lo que voy es que si bien sería un futuro muy bueno el tener todos estos medios de producción y etcétera, yo quisiera estar vivo para cuando en realidad sí se implemente en todo el mundo la renta básica universal. Ándale. Sí, eso es algo que se me hace no tan descabellado, pero se me hace que ahí demuestran que en realidad todo este tema es por poder, Claro. por intereses. Porque se puede, o sea, hoy en día se puede. O sea, si tú cobraras los impuestos que se deberían, eso es lo que dicen, o sea, si tú le das cobras estos impuestos a los grandes ricos, a las riquezas más grandes, pues obviamente eso lo distribuyes de una mejor manera, ¿no? Pero ahí viene el problema que te decía. El problema es no del rico, porque el rico, claro, Bill Gates puede agarrar toda su lana y aventarla a una gran parte del mundo y curar muchos males, pero no lo hacen. No porque sean los ricos malos, es porque son personas y ellos al final del día salieron de una sociedad. ¿Qué pasa con esa sociedad? Sí, son producto. Exacto, o sea, yo en algún momento me empecé a inclinar mucho con mi contenido a lo político, y te das cuenta que esas personas vienen de una sociedad, güey. Sí. O sea, no es el político como una especie diferente a la que somos nosotros, tú y yo, como seres humanos normales.
No, son tu vecino, mi vecino, y yo me di cuenta cuando gente ya cercana a mí se convertía en político. Y decías, pues es que ese güey es igual que yo. El problema es la sociedad, el problema es Claro. la cultura, el problema es por qué nosotros no nos empezamos a ayudar entre todos y decir, ¿sabes qué? Claro, yo no voy a comprar, porque tengo que comprar en Shein cada rato, porque tengo que consumir todo aunque no tenga ni tiempo, ¿no? O sea, porque tengo Disney, HBO, Netflix, etcétera, ¿no? O sea, ¿por Claro. qué compro lo que compro en el Oxxo? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate que ahorita me acordé de algo que había visto. Yo no, por ejemplo, no soy una persona que sea como que sigue las habilidades ni nada por el estilo, o sea, no me gusta. Pero me acuerdo muy bien un momento que vi, ya sabes, cuando estás ahí checando. No me acuerdo qué programa era, la verdad, no recuerdo, pero estaba la persona famosa, una de las Kardashians. Ah, sí. Entonces, recuerdo que dice en una entrevista que le están haciendo sobre su casa. Ajá. Y le preguntan, oye, pues un jacuzzi, una alberca, no me acuerdo qué era. Creo que era un jacuzzi. Está bien padre, o sea, sí, sí. Y dice, ah, sí. Y creo que estaba su esposo, no recuerdo quién es. Y le pregunta, me gusta mucho ese jacuzzi, ¿cuántas veces lo has usado? Y le dice, enojado al esposo, Ni una. ni una sola vez lo has usado. Y luego vuelta y dice, pero se ve bien padre. Y te das cuenta que dices, ¿qué? O Ujú. sea, y es muy cierto, ahorita cada vez vemos más personas que están como que rompiendo este esquema. No sé si conoces tú, por ejemplo, me imagino a Mr. Beast. Ah, sí. Entonces, te das cuenta que él es una persona es un filántropo y es una persona que también en su propia Filántropo. filosofía dice, pues, ¿sabes qué? Yo no creo en la idea de vivir, pues, así que en una caja más grande, más decorada. O sea, lo que realmente necesito yo lo tengo en una casa simple. Y todo lo que yo gano, pues lo redistribuyo a la sociedad. Como que me dice, ¿sabes qué? Pues yo ayudo a otros entes capitalistas a generar dinero, pero mínimo mi huella va a quedar en la sociedad. Y ese es el mensaje que a lo mejor no ven, porque mucha gente juzga a la persona. No me meto en un debate de si está bien el contenido o no, pero lo que yo sí al menos digo que bien es la huella que tú creas, Ujú. pues realmente queda una infraestructura ahí. El problema, o a lo mejor no es el problema, pero es otro tema al lado, es no rompe con el esquema del capitalismo. ¿Por qué? Porque propicia más el sentimiento de Exacto. deseo, desafortunadamente. Ajá, exactamente. Por eso entrecomillaba lo de filántropo, Así porque, es. mira, sabemos que ese es un monstruo, el capitalismo es un monstruo Sí, que no vamos a vencerlo tan fácilmente. Y como te decía, no es como que ya brinquemos a otra, porque hay otros también que dicen, pues el socialismo, ¿no? Ya no, sabes, o el comunismo y demás. Desde que no, el problema no es regresarse, el problema es implementar nuevas teorías económicas, porque al final es una teoría económica. tú, por ejemplo, si piensas que el capitalismo es un paso que teníamos que dar para el siguiente paso, Sí, yo sí, también estoy de lógico, acuerdo. lógico, es lógico, o sea, aprender de esos errores, o sea, ya vinimos de todas esas cosas feas que sabemos y que acabamos de decir, Ajá. socialismo, comunismo, y ahora la cosa fea esta que es el capitalismo, pero después sigue algo, Ujú. ese algo es el que no imaginamos, pero no imaginamos por dos razones, la primera porque no nos dejan, o sea, porque literalmente nos tienen atalandrados o atontados, vaya, Sí, con todos estos estímulos y disque necesidades. Y la otra es porque nosotros tenemos un miedo. así Tenemos es. un miedo profundo a fallar, ya que literalmente tu vida se desperdicie y no poder vivir lo que ves que otros viven. Claro, y esa ¿Sí? es como que la gran narrativa que ahorita todo el mundo sigue consumiendo y que las nuevas generaciones, como ahorita mencionabas tú, se empezó a cuestionar a manera más profunda porque o sea, el cuestionamiento ya venía de antes, o Ujú, sea, ya vemos gente famosa en la historia como Buda, como todos los sabios de la cultura china, ujú. Confucio, todo eso. Confucio exactamente, la gente estoica y todos los seguidores del estoísmo que se cuestionaban sobre el qué es el ser. Ujú, Y al final de cuentas, como humanidad, como cultura global, predomina mucho la identidad. Entonces, ujú. estamos como que empezando a verdaderamente cuestionar el qué es ser. Y desafortunadamente,
un brazo derecho del capitalismo es la mercadotecnia, o sea, darle valor a algo que es intangible, que es un producto. Sí. Y cómo eso entra en una cultura de vida, porque realmente, por ejemplo, como te lo mencionábamos, ¿no? Tener casa, coche, carro, estudios, empieza a ser esto define tu valor como persona en una sociedad. Y el ser humano, digo, de entrada, tenemos que saber esto, es un ser social, pero a final de cuentas, y esto lo digo como persona estudiada, digo, psicólogo, esa parte siempre se puede redefinir y reestructurar. Cuando tú encuentras la excepción a una regla, sabes que hay un camino. O sea, cuando ya ha habido personas que te dicen, mi vida no ha sido eso y ha sido una gran vida, sabes que hay un camino posible por ahí. Sí. El problema es que, desafortunadamente, continuamos con la misma narrativa de que eso es lo que tenemos que seguir y no nos cuestionamos y, como tú dices, no nos atrevemos a un cambio. Entonces, al punto que quiero llegar, por ejemplo, mucho en este episodio es a voltear a ver esa parte y a empezar a atreverse un poco ese cambio, ¿no? Porque ese es el valor que más pueden conseguir, creo yo, de esto. O sea, no es una plática de ahorra más y tu vida va a ser mejor. Digo, ese contenido lo puedes encontrar y o sea, si tú lo deseas, tú puedes saber cómo hacer para tener una mejor economía, gestionar mejor tus recursos, etcétera. Pero el significado que tiene para ti los recursos, porque no estamos diciendo tampoco que no sean importantes, claro que son relevantes en muchos aspectos, para empezar la comida, por un ejemplo, ¿no? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, definimos eso como individuos y como sociedad? ¿Y qué decisiones relevantes tomamos para eso? Y ahí está la parte de trabajo. Yo sí soy del pensamiento de decir, lo que haces tiene que servir, no servirte a ti, o sea, servirte antes que nada. Y desafortunadamente tenemos una cultura de servirnos y no servir. O sea, y lo ves, por ejemplo, en los trabajos, en las profesiones que seleccionamos. O sea, el estigma que hay detrás. Tú ves al médico y normalmente decimos el fregón, por ejemplo, no tengo nada contra los médicos, pero es muy cierto que detrás hay un gran sentimiento de yo vengo a perseguir un estatus social. Tristemente no hay una vocación detrás. Y todo nuestro sistema está conformado por eso, o sea, por ese sentimiento de yo vengo aquí a ganarme mi lugar, no a darles un lugar a ustedes también. Y ese es el gran enemigo que tiene que enfrentar la humanidad y que también a la hora de buscar recursos llamamos capitalismo. El FOMO es para mí uno de los problemas que debemos sí o sí enfrentar primero antes de ver qué es lo que tenemos que hacer para combatir el capitalismo. ¿Por qué el FOMO? Porque ve lo que pasó en esta ciudad, ¿no? En Reynosa, que era lo que decíamos, ¿no? O sea, podemos hablar de otros lados, pero aquí es donde vivimos y aquí es donde podemos nosotros hacer algo. El fin de semana pasado, la gente es que todo Reynosa está en la feria, ¿verdad? O sea, hay que ir. Y pagaron 300 pesos en un estacionamiento. Nada más por el estacionamiento, 300 pesos. Y la feria no es barata de antemano, ¿no? Ajá. Y sí, hay mucha gente que obviamente disfrutó y fue porque genuinamente quería ir. Pero hay muchas otras gentes que quieren pertenecer, güey. Porque no tienen una identidad. Y lejos del nosotros decir y hablar aquí en las cámaras, ustedes deberían de tener identidad porque nosotros ya la tenemos. No, yo tampoco. O sea, yo sigo en busca de mi identidad. Y yo creo que me voy a morir todavía sin saber quién soy y de qué se trató todo esto que se llama la vida, ¿no? Pero al final del día es no comprar esa solución fácil de, yo soy esto. Sí, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo necesito para ser feliz, ¿no? Para ahora sí hacer las cosas bien. Necesito ese PlayStation, necesito la mejor cámara para empezar a hacer videos en redes sociales, necesito el mejor auto para poder... No lo necesitas. No. Pero al final del día te come el miedo del no hacerlo y los otros sí. Algo están haciendo ellos que yo no. Y es ese sentimiento de no ir a la fiesta y resulta ser la mejor fiesta del mundo. Sí, y la que no fuiste, ¿verdad? Ese es el FOMO. Entonces, si vencemos eso, ¿cómo nos van a presionar las empresas? ¿Cómo nos va a tener agarrados de donde sea el mercado? No van a tener nada con qué chantajearnos ni con qué obligarnos a trabajar esas 8 horas. No van a tener nada. Ahí está el Great Resignation, que fue esa ola de gente que dijo,
a la fregada, voy a renunciar porque yo no voy a gastar mi vida en este trabajo, aunque sé que no tengo ni un 5, pero mínimo en redes sociales vendo algo, compro algo y ya tengo otro ingreso. Y sale la lana, güey. Sale la lana. Ahorita, ¿de qué nos estamos sosteniendo? ¿A qué le estamos agradeciendo tanto a la empresa da gracias a Dios porque tienes trabajo? Trabajo, tienes estrés, mal comido, mal dormido, o sea, mal pagado, ¿sí? ¿De qué me estás hablando? O sea, 8 horas de las 16 que tenemos libres. Bueno, 16 como te decía, porque las 8 trabajamos, dormimos. Eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, primero que nada, libra esa partecita que hablamos ya del deseo tuyo propio y el de, es que yo quiero tener esa vida de Instagram que todos tienen, ¿no? Claro. Por ahí podemos empezar. Fíjate que ahorita que hablabas de esto, pues vienen 2 puntos importantes. No sé si conoces ahora sí que la ideología del minimalismo. Sí, sí, sí. Bueno, para la gente que nos está sintonizando, recomiendo primero que nada que sepan al respecto. Ahorita voy a hablar un poquito de detalle. Pueden, ahora sí que un documental muy bueno que está en Netflix sobre el minimalismo. Son 2 chicos lo que lo están ahí. De hecho, ellos también tienen su podcast ahí en Estados Unidos referente al tema. Y yo me acuerdo que cuando vi el podcast, perdón, el documental, porque la verdad conocí el concepto, pero cuando vi el documental me gustó mucho el approach que tiene porque va mucho a tono con ciertas creencias que tengo. Y yo lo llamo el maximalismo, que quiere decir, digo, no sé si es un término real, es una palabra inventada, la verdad, pero para mí es como que verdaderamente maximizar todos tus recursos. Porque la filosofía del minimalismo básicamente es que seas feliz con poco. Con lo mínimo. Pero inclusive, y lo mencionan ellos, es, ok, supongamos que tú tienes esta camisa, este pantalón, tus zapatos, tienes tu salud, tus piernas pueden moverse bien, tú te puedes ir aquí, allá, hacer esto y aquello. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitas para vivir? Entonces, de hecho yo tengo este dicho personal que es así: trabaja para necesitar menos, no para desear más. Porque no nos cuestionamos, o sea, estamos como que en esta carrera de la vida buscando y buscando y buscando, pero es un juego que no termina. Inclusive el mismo capitalismo te lo dice, o sea, te dice consume y ten más. Claro. O sea, nunca termines como que este race interno y también esta competencia social, que es lo que mencionabas ahorita, de pues mantenerte vigente, por así decirlo. Entonces, en el minimalismo habla de eso, o sea, cómo nosotros como sociedad estamos constantemente consumiendo, pero no nos damos cuenta de que muchas cosas no ocupamos. Y recuerdo que vi el documental, dije, ok, no es algo que había contemplado en mi vida, digo, hay mucho introspección que hago, pero la parte de objetos per se muy específicamente no lo detectan tanto, o sea, y a partir de eso dije, bueno, pues voy a empezar a hacer cambios yo en mi vida. Sí. Digo, siempre estoy haciendo cambios, que mejor que hacer todavía más. Entonces dije, bueno, pues por ejemplo, ropa. O sea, realmente hay ropa que no uso porque ya está muy gastada o porque simplemente la he dejado ahí. Pues empecé a sacarla. Y luego es otro problema que es, ok, ¿dónde la avientas? O sea, porque literalmente pues, tienes ahí a lo mejor un cuarto donde la pones, pero la quieres vender. Y me acuerdo que hicimos así que venta de garage. Y dije, pues es que te pierdo mi tiempo por ganar dinero, por vender esta ropa. Y no siento que, o sea, puedo ganar bien un día, vendo mucha ropa, pero como que no, o sea, no me inspira el deseo de dedicar mi tiempo por esto, por dinero. Digo, exacto. afortunadamente no tengo la necesidad, que estaría bien tener esa economía, esos recursos extra. Y luego te preguntas, pero ¿para qué? Entonces, una, o sea, es cuestionarnos qué tenemos. Ahorita que hablabas de qué conseguimos, o sea, el FOMO. No nada más es el FOMO de experiencias, que está muy vigente con el tema del Instagram y redes sociales, sino también de artículos. O sea, no voy a decir marcas, pero pueden pensar en una fruta. Y cómo cada año estamos comprando la fruta. Claro. Porque sentimos que es relevante y ahí se te pueden ir, digo, y esto es para mí las personas porque estadísticamente vas a ganar aproximadamente tan poco. Se te va 1 o 2 meses de tu vida en ese artículo que ni siquiera explotas. Y aquí cito palabras de Carlos Slim, que él te dice, o sea, cuando te va bien,
no tienes que pensar en decorar el lobby con una fuente y tener todas las oficinas con las computadoras más nuevas. Solamente adquiere aquello que es indispensable. ¿Por qué? Porque se trata de nada más pues, sacar la chamba, hacer lo que es necesario. Y no nos cuestionemos a qué es indispensable que yo tenga. O sea, verdaderamente indispensable. Desafortunadamente también el capitalismo, así que el consumismo y lo que tú mencionas ahorita, o sea, el aceleracionismo, Ajá. pues te dan como que esa sensación de que tienes que estar como que en una vanguardia per se de tal cual tener ese tipo de productos, ese tipo de estilo de vida. Y si te planteas o haces una introspectiva, realmente pues tu calidad de vida no mejora tanto. Digo, te puedes comprar, no sé, algún tipo de electrodoméstico para cocinar, pero la mejor comida es la que te prepara aquellas personas con las que más quieres estar, en una carne asada, en una reunión. Exacto. Ahí es cuando verdaderamente es feliz. Exacto. Y no ocupas verdaderamente eso. Digo, no estoy diciendo que no tengamos aquello que verdaderamente es práctico en nuestra vida. Claro que sí. Digo, un coche en nuestra sociedad, en nuestra modernidad, es algo absolutamente práctico. Y digo, uno se puede mover en automóvil o así como en Uber o en la pecera o en el bus. Pero digo, el tema del tiempo sí es un tema muy valioso, ¿no? Eso es lo que te compras al tener automóvil. Pero ocupas el mejor automóvil. Si te quieres estacionar tu dinero ahí, pues está bien. Pero en general... Ándale, sí, sí, sí. Y creo que concuerdo con lo que dice ahí nuestro tío Slim, ¿verdad? Denos dinero. Saludos. Pero creo que aquí lo difícil no es hacerte minimalista. Lo difícil es entender que te vas a quedar solo, güey. O sea, y es algo muy simple. O sea, tú lo dijiste ahorita, somos animales sociales, sí. Entonces, si tú vas a empezar a enfrentar, por ejemplo, un monstruo como el capitalismo desde tu trinchera, ¿no? Haciéndolo primero por ti, con ese minimalismo, que es un buen camino, te vas a quedar solo. Porque haz un ejercicio. Pregúntale a la mayoría de las personas, por ejemplo, en una relación romántica, pregúntale a las chavas dónde les gustaría que les pidieran matrimonio. Tal cual, lo acabas de decir. Y eso se consigue con dinero. No hay vuelta de hoja. Y ahorita como platicado, o sea, cómo las nuevas generaciones están redefiniendo ese tipo de cultura. Y está bien padre, digo, no es como que, y mucha gente dice, es que yo tengo una sobrina o un sobrinito y no es cierto, no son así. No, o sea, no todos, pero la tendencia comparado a cuando tú y yo estábamos ahí, la neta, es bien diferente. Es muy Porque diferente. yo me acuerdo, somos de la misma edad tú y yo, y literal, o sea, yo me acuerdo muy bien que nos fijamos un chingo en la ropa, pero chingos. Claro, sí, el famoso venadito y demás, sí, sí, sí. Diesel, Puma, claro, o sea, Lacoste y demás. El año pasado hice introspecciones y oso, dije, wow, o sea... No ven mis fotos del 2014. O sea, verdaderamente, wow, o sea, estaba súper vigente. Imagínate los papás todavía más, pero ahorita esas épocas 2000, 2010 había marcas más establecidas, no como antes. Entonces veían como que la calidad de la ropa. Ahora, en ese tiempo veíamos marcas. Y verdaderamente algo de que te pesaba. O sea, nuestras hermanas, primas, lo que sea, crecieron con esa idea de que lo que traes bien fuerte. Entonces, claro que nos cuestionamos o señalamos y decimos, no pienses así, pero venimos de esa cultura. Y es como que el esquema que queremos romper. Y pues obviamente es difícil. Sí. Pero digo, afortunadamente, la gente que tanto crea contenido, las nuevas generaciones que lo absorben y lo rebotan con sus pares, hablan del tema, o sea, de, ¿sabes qué? ¿Esto para qué? Tal cual. Sí, empieza hablándose como dices tú, pero al final hay algo curioso que también sucede, que es, ok, supongamos que entramos a ya el mundo de entender que el FOMO, ¿verdad? También entramos a ese minimalismo y encontramos gente a nuestro alrededor que pues está ok con que tú vivas con 2 pantalones y 4 camisas y pues todo lo demás, ¿no? O sea, que no necesites más cosas y bla, bla, bla. Pero en el fondo también te das cuenta que con el estilo de vida que tenemos, ¿sí? Muchas veces esos deseos son una caricia al alma, güey. O sea, son estabilizadores porque si no vamos a explotar. O sea, al final del día, esa vida
tan abrumadora que tenemos, el comprar y tener lleno el carrito de Amazon, el comprar la manzana, el comprar el auto, el salir cada fin de semana de fiesta, o irte a las vacaciones a Tulum, ¿no? Y pagarlas a crédito por 11 meses. Al final, eso es un estabilizador, ¿no? Sí. Porque no queremos estar conscientes en nuestra realidad. Sí. Al final, cuando ahí ya entraremos esta parte de experiencia humana bastante. Digo, la experiencia humana sí tiene que estar basado en tal cual eventos que sean significativos y que le den un sentido a la persona tal cual. Pero ahorita nos cuestionamos si verdaderamente está funcionando la fórmula, o sea, la fórmula de consumir, ¿cómo está funcionando? O sea, estamos frustrados. Yo me da mucho gusto, por ejemplo, en mi consulta privada, que veo que gente de, como tú decías, 25 para abajo, pues está cuestionando todo el impacto que tienen tanto redes y quieren redefinir verdaderamente qué quieren hacer con su vida. O sea, ya no es un yo estoy aquí para ganarme la vida y tener una casa, ya es un yo quiero tener una experiencia. Y nuestros padres, por ejemplo, eran lucha por tener un lugar en el mundo. Y trabaja ejemplo, 30 años en el mismo lugar y jubílate. Exactamente. Y ahorita que nosotros, nuestra generación todavía está vigente el tema de viaja, por ejemplo, ¿no? Que no me voy a meter al mame de viajar, pero de cierta manera sí tiene esa parte inclusiva de decir, ok, viajar a lo mejor no es lo más importante, pero en el viajar está el vive. Entonces, en la parte de vivir, la parte de buscar experiencias que vayan más allá de lo material, esa parte es importante. Si de esa puerta viene algo más, qué padre. Pero también el no atreverse a abrirla, pues nos deja estancados en la idea de, bueno, vamos a trabajar, o sea, vamos a sostener todavía este estilo de vida que le da sentido. Sí. Y afortunadamente o desafortunadamente yo lo veo en gente que acude tanto con buena economía como con una economía bastante inestable, con el mismo problema, o sea, ¿en qué estoy dedicando mi tiempo? Claro. Y es como que bien que te lo cuestiones. Y qué bien que encuentres también respuestas que te hagan sentir bien. Y algo que viene acompañado con el FOMO, supongo que es el miedo también a quedarse en el mismo lugar. O sea, esa combinación, este conflicto interno de tanto me lo pierdo, no avanzar, como o me pierdo el evento o me pierdo el otro evento. Pero no sé cuál de los dos es como que esta zona segura. Entonces, estás como que este miedo colectivo a querer cambiar. Entonces, ahora que está la maquinita social, así como que, bueno, si los demás cambian, yo cambio. Entonces, lo bueno de crear este tipo de contenido es decir, ok, hay gente cambiando, tal vez no sea tan mala idea que yo también me atreva a cambiar. Claro. Y creo que, mira, la crisis existencial, creo que es algo, digo, tú eres psicólogo, claro. ¿Qué te puedo decir? Pero la crisis existencial al final también se marca mucho por el hecho de que la gente se pregunta si estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? O sea, si a lo mejor yo soy el único loco. Sí, porque yo veo que todos están viviendo y están ok, viajando de esos lugares, ¿no? Y sí, abriendo las puertas y diciendo, mira, es que hay otros mundos y también es liberador y demás. Pues sí, pero tu pensamiento es volver a regresar a la misma rutina de siempre, donde no la disfrutas, porque al final del día eres feliz nada más 7 días al año, cuando estás en Tulum. Porque los demás eres infeliz. Y lo ves, o sea, la gente hasta de burla y hasta de que, ay, voy a renunciar y o sea, lo dicen porque en realidad no lo aguantamos, güey. Claro. No lo aguantamos, o sea, ¿en qué momento nosotros empezamos a perder ese ánimo como jóvenes? Ese ánimo pues sí, vamos a señalar a las empresas y ahora las empresas nos van a exigir. Ahora las empresas van a tener entrevistas con nosotros para ver a cuál escogemos. Sí. Porque eso lo perdimos nosotros, nuestra generación. Ya está perdida nuestra generación. Por muchas cosas, pero por esta también. Está perdida porque no cuestiona. Ese es el punto. No cuestiona y lejos de la ahorita regresar y cuestionar, lo que se debe de hacer, creo yo, es enfrentar esa crisis existencial, ¿no? Y decir, yo puedo estar ok haciéndolo a mi manera, no a la manera en que lo hacen todos los demás. O sea, yo tuve muchos problemas cuando estaba de maestro que me veían pisteando, güey.
en una fiesta, mis alumnos. Y no saben ni dónde meterse porque pensaban, como todo el mundo hemos pensado, ¿no? Que los maestros duermen en la escuela, ¿va? Sí, lo políticamente correcto, ¿no? Ajá, lo políticamente correcto. Yo no, en la empresa también. O sea, sí, yo te puedo ser profesional en una junta, claro, sé los momentos, ¿no? Adecuados. Entro en el personaje, siempre digo yo eso. Pero al final del día hay que romper esto, güey. Somos seres humanos. O sea, esta empresa no existe, ninguna empresa existe. Todos nosotros nos pusimos de acuerdo en que esto se llama así y eso es una empresa. Entonces, por ahí creo que va el tema del poder enfrentarlo, ¿no? El entender que no pasa nada si haces diferentes caminos. Yo por eso lo que hago, que es a veces entrevistar gente que literalmente les pregunto nada más, ¿cómo te ganas la vida? Así. Esa es la única pregunta que les hago. Es porque me interesa todos los tipos de trabajos, no de empleos, sino trabajos que generan dinero. Claro. O sea, tú sabes que una persona que lee las cartas, el tarot, gana mucho más que un ingeniero. Digo, alguien bueno, ¿verdad? Obviamente, pero te pones a pensar y dices, ¿por qué quieres elegir un camino que ni siquiera tú te marcaste? Y ese es mi problema con la educación, que es el otro tema que te decía, ¿no? Sí. Ese es mi problema con la educación. O sea, imagínate tú a los 18 años, tú tienes que elegir de un menú. Y decías, bien padre, hay opciones, estamos en libertad. Sí, pero ¿quién eligió ese menú? ¿Quién formó ese menú? Sí. Unos señores de 60 años en la SEP te dijeron que estos son los puntos y los temas que debe tener la carrera de mercadotecnia, psicología, bla, 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 bla. Y luego todavía tu familia te esconde varias opciones del menú. Es como que aquí está medicina. Y casi que se te lo pone con marcador. Así que para que resalte. Nos vamos a endeudar, ¿verdad? Para que nos mantengan. Y la después. presión también, así como lo acabas de decir, o sea, la presión de que ese es el camino, o sea, que elegimos para ti, o sea, y que tu tía, y que tu papá, y que esperamos grandes cosas de ti. Y lo vemos, o sea, yo digo, soy la línea tal cual de frente en las consultas de ver la realidad social. Y viene esa parte de presión de, es que es el camino que el mundo, al entorno realmente, eligió para mí. Y estoy rompiendo en ese esquema. Y otra cosa que creo que nuestra generación fracasa constantemente es no nada más no cuestionarse, sino afirmar que tiene la respuesta, aunque se sienta mal con la respuesta. Exactamente. Sí, te hiciste en el clavo. O sea, muchas veces señalamos de, es que los jóvenes no quieren trabajar. Pues, ¿quién quisiera trabajar con esos trabajos, güey? O sea, ¿quién quisiera trabajar con eso? O sea, tú querías, o sea, y te estás quejando. De es que siempre se quejan y, o sea, no aguantan nada y demás. Y ustedes no se quejan. O sea, ¿por qué no se quejan? O sea, es lo que yo no entiendo, ¿no? Yo también veo ahí como que un valemadrismo con valentía. Es decir, ¿sabes qué? Sí me da hueva trabajar en esto, pero también tengo el coraje de buscar algo más y a lo mejor quedo inconforme y caigo en la procrastinación, pero al menos no tomé una lección de vida que me sumió en otro tipo de depresión. Es como que, bueno, esa persona está a un paso o a varios pasos, pocos pasos, de dar un cambio en su vida en una dirección muy buena. Y por el contrario, el que se aventó a continuar en cierto camino está bien metido en ese lodo. Claro, exacto. Y está bien embarrado y ya lo hizo parte de su identidad y ya no quiere salir de ahí porque nos cuesta mucho reconocer que nuestra vida pudo haber sido diferente. O sea, y yo, por ejemplo, soy muy partidario de decir, no estudies algo nada más por estudiar, por eso, porque no pongas tu vida y tu tiempo y tu economía, tus recursos, tanto en algo que realmente no lo vale. Pero sí, atrévete a cambiar. O sea, si ya te metiste en una carrera, por poner ejemplo, un trabajo, y estuviste ahí 5, 4, 3 años, no sé, y verdaderamente ya te diste cuenta hace mucho tiempo que no es para ti, aunque te renumere, da el cambio, porque es una lección de vida muy importante. O sea, yo no veo el trabajo como el trabajo, yo lo veo cómo voy a aportar a este mundo. Aquí te voy a preguntar algo, ¿eh? Ya volteamos aquí la entrevista, ¿no te crees? Pero, ¿sucede lo mismo con las personas? O sea, así como nosotros nos podemos dar cuenta que ese objetivo que nos marcamos, así de que yo voy a ser contador, ¿verdad? Y es lo que voy a dedicarme porque yo lo elegí, no fue mi entorno, no fue mi familia, no fue nada. Yo lo elegí, ¿no? Y luego nos damos cuenta a mitad de la carrera o ya entrado trabajando que no es
lo que buscabas, que pues así somos, ¿no? Al final del día, pues en ese momento, pues sí, me gustó mucho la contabilidad, ahora ya no, ahora ya quiero explorar otras cosas, bla, bla, bla. ¿Sucede lo mismo con las parejas? Con las personas. Vamos a hablar con las parejas románticas, vamos a hablar con una esposa, por ejemplo. Sí. O sea, Es que, podemos ya claro, estar hablando del... sí. Si nosotros ya vemos una generación o vamos hacia una generación en la que, pues, dicen, pues es lógico, ¿quién va a querer estar 30 años en un solo trabajo? ¿Quién va a querer estar 30 años en una colonia, en una misma casa, con las 4 mismas paredes? ¿Quién va a querer estar 30 años con una misma persona? Ujú. Sí sucede lo mismo, o sea, y tal cual, o sea, una realidad que vemos, pero escondemos, es que no queremos admitir algo como eso. Y no solamente pasa al final de ese proceso que es una relación o un matrimonio, lo que sea, sino también es al principio, o sea, no te vayas tan lejos. Al principio también se estaban mintiendo a las personas. Y lo ves mucho, por ejemplo, en el proceso de terapia. Que verdaderamente, o sea, cuestionamos, o sea, ¿por qué estamos aquí? Para empezar, o sea, no porque no funciona, sino porque estamos aquí. Y es porque hubo otros factores que te pusieron ahí. Exactamente igual que como en el trabajo, o sea, tú caes a veces a esa elección por cierta parte de conveniencia. Tú pones ahorita, por ejemplo, el trabajo de la profesión de contabilidad. Uh-huh. Entonces, cuando vemos algunas personas y vemos sus decisiones de vida, como su labor, su trabajo, al explicar, no todo el mundo va a tener una respuesta como la tuya y la mía. O sea, no todo el mundo tiene una vocación. Uh-huh. Mucha gente dijo, es que, pues, puedo hacer esto, me gusta esto, las prestaciones, por eso elegí esto. Sí, le he agarrado el gusto. Por no decir, me gusta, pero no me gusta. Uh-huh. Le he agarrado el gusto, está en el trabajo, la chamba. No quiero batallar, no quiero vaya. batallar, se me da, etcétera. Entonces ahí estoy. Y desafortunadamente es como que cierto conformismo, pero Claro. todos los estímulos cambian su efecto con el tiempo. Puede mejorar, puede disminuir, O puede tergiversarse a otro tipo de estímulo, pero siempre estamos en una constante modificación. El ser humano, como muchas otras cosas, como todo creo yo, no puede no cambiar. Uh-huh. Entonces, creo que un fenómeno que vemos en las relaciones es que somos estos dos entes que están en un constante cambio. Es lógico asumir que Claro, exacto. de que más adelante no empaten y le tenemos miedo a eso. Uh-huh. Pero ese mismo fenómeno pasa en una edición individual. O sea, yo lo estoy diciendo a la gente que está escuchando esto para decir, no tengas miedo a redefinirte. Yo, por ejemplo, me he dedicado a varias cosas también y nunca digo, sabes que yo soy esto. Yo ahorita, si yo digo, sabes que yo soy psicólogo, es como para mí decir, eso es lo que hago ahorita. Sí. No porque tenga un problema con mi profesión actual o... Sino porque tenga como que cocines marcarlo, todos los días ajá. porque vas a comer, eres cocinero, ¿verdad? Sí, O eres un sí, chef. exacto. Entonces, yo hago cosas, más no soy esto. O sea, y volvemos al tema de la identidad, ¿no? Y la importancia y la relevancia que le damos a eso. Queremos como que etiquetar a nuestra individualidad para darle un significado, un sentido. Uh-huh. Por ejemplo, el médico retirado ya no es el médico y le cuesta soltar ese título. Sí, claro. Sí, Ahora tienen que presumir, es que yo antes hacía cirugías, o sea, me tengo que sostener de algo para sentirme relevante. Pero cuando te desprendes de etiquetas... Los padres también, Ajá. o sea, que dejan de ser papás y se sienten como si, Claro. si algo les faltara, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que ahorita lo dijiste muy bien, o sea, una de las cosas que estamos poniendo en la mesa es que en realidad el capitalismo no es el problema. Uh-huh. Como te lo dije al principio, ¿no? O sea, para mí es el síntoma de una enfermedad. Claro, fueron engañados. Sí, esto no es capitalismo, ¿verdad? Esto es... fueron intenciones desde el principio, ¿eh? Sí, Pero una sí terapia, ¿verdad? Gratis. Con el tema. Ya llevan 800 pesos. No. Pero sí, o sea, a final de cuentas también hablamos de todo lo que está detrás del capitalismo y realmente estamos acertando en esa cuestión. O sea, no es tal cual desviarse, es vamos a meternos una raíz porque la superficie ya está bien raspada, pero no hemos encontrado... ¿Cuántas veces no han hablado la raza de capitalismo? Y si pones a cualquier hijo de vecino ahí en Facebook o en YouTube, ¿no? Hablando de estos temas, pero en realidad no señalamos, o como dicen los memes, ¿no? No estamos listos para esta conversación. Exacto. Cuando en realidad
nosotros somos el problema. El capitalismo solo es el instrumento Ajá. para seguir sosteniendo estas patrañas que nos estamos diciendo como Es el nombre de la sociedad. canción, pero no es quien la canta. Exactamente. Yo por eso mi forma de a lo mejor dirigirme a las redes sociales o a la gente, vaya, es a través de la crítica social. Sí. O sea, porque, como te decía, yo voy más a la sociedad. No a las empresas, no al político, no al capitalismo, no al nada. Es a la sociedad, ¿no? Y te digo esto porque al final lo que cuenta es que nosotros tengamos estas conversaciones, ¿no? Y no nada más en un podcast, sino que empezamos a esparcir este pensamiento más allá, ¿no? Pues sí, el problema principal es, sí, la gente que tiene mucho dinero y el dinero maldito, bla, bla, bla. Pero ¿por qué todos estamos persiguiendo el dinero? O sea, si ya sabemos que es maldito y sabemos que no vale la pena y te desgastas, te estresas, te enfermas, ¿por qué lo seguimos persiguiendo? ¿No? O sea, es algo que sí tenemos que plantearnos nosotros para ver cómo lo enfrentamos. Y como te decía ahorita, ¿no? Hoy en día tenemos medios de comunicación, tenemos herramientas al alcance de nuestras manos, con lo que acaba de salir de esta nueva forma de hacer videos y demás, ¿no? No sé si viste lo de Sora. O sea, qué increíble que la gente ahorita pueda hacer una película de Hollywood en su casa, Sí. con una laptop. O sea, qué increíble. Todo el mundo es de que, ¿cómo? Pero, ¿por qué? Si los artistas van a estar sufriendo ahí no los van a... Pues sí, Julia Roberts a lo mejor no va a ganar $20 millones, va a ganar 8, ¿sí? Pero a lo mejor a ese cabrón allá en Reynosa, perdón por la palabra, ¿verdad? Ahí póngale el pip. Pero a ese gente en Reynosa que a lo mejor quiere hacer una película, lo puede hacer con su computadora y a lo mejor le cayeron $10,000 y son muy buenos para él. Sí. A lo mejor son $1,000 y ya pago la luz, güey. Sí, pues al final de cuentas el recurso valioso es la película. O sea, nos exacto. estamos concentrando mucho de nuevo en quién sostiene el recurso y no en el valor que estamos compartiendo. O sea. Exactamente. O sea, ¿por qué nosotros? Porque te digo, he tenido esta plática del... Yo con un medio de comunicación, yo desde que, digo, con una herramienta como un teléfono, hago muchas cosas. Y eso me entusiasma de que cualquier persona puede tener inteligencia artificial, por ejemplo, ajá, y puede hacer cosas maravillosas y puede generar dinero de eso. Sí. ¿Sí? Pero la gente es de que, ¿cómo? No, pues es que, ¿cómo vas a estar haciendo música con inteligencia artificial y te haces famoso? No, tienes que saber tocar el piano y el instrumento. A la fregada, o sea, este rollo es una selva. Sí, este rollo es una selva. Al final del día, el mundo, como está construido, es sálvese quien pueda. Sí, tienes que abrir tu propio derecho, es la realidad. Pero en el momento que seas Slim, o en el momento que seas Bill Gates, en ese momento, ahora sí, haz algo, porque estás en la posición correcta para así mover las cadenas. Sí. Sí, ese es el problema, que cuando llegamos ahí, ya no nos acordamos. Claro, y es que realmente no es una responsabilidad que adquieres cuando estás en el tope. Yo sí soy de la mentalidad menos de que desde ahí, desde la misma selva, tú puedes agarrarte a alguien y no nada más jalarlo, sino, ¿sabes qué? Vamos abriendo brecha, claro, mejor los dos. Pero, de nuevo, o sea, tenemos esta mentalidad demasiado individualista. O sea, lo puedes ver en el mundo. O sea, el mundo está dividido en muchos sentidos. Geográficamente, ideológicamente, por razas, por equipos de fútbol. Exacto. O sea, sí, estamos muy divididos. Y fíjate algo, mira, ahora vamos al tema, y para los que a lo mejor no saben del concepto del aceleracionismo, ajá, para mí es uno de las formas en las que podemos más fácil, que es muy difícil, pero pues es fácil a diferencia de todo lo demás que ya hablamos, de empezar a quitar las cosas malas del capitalismo. Pero nos va a doler un montón, ¿sí? El aceleracionismo es acelerar la destrucción del capitalismo. Eso es lo que significa esa corriente, ¿no? ¿Y qué es lo que provoca eso? Es que la gente empieza a tener tanta necesidad de las básicas, como dice Maslow, ¿no? De las básicas, sí, que van a voltear allá a un lado y en vez de ahorita glorificar, ¿no?, los top 10 de la revista de Forbes de los más ricos, ahora los vamos a asquear. Los vamos a señalar y vamos a decir qué asco, güey.
Thomas Piketty, que es uno de los economistas más increíbles que ha dado este mundo, está vivo, es un francés, el mejor economista vivo, según yo, dice que un millonario es un error del sistema. Claro que es un error. ¿Por qué los glorificamos? ¿Por qué hay tanta gente que vende humo, ¿no? Y vende y dice, es que hay que ser millonario, es que... Cuando es un error. Entonces, el aceleracionismo es acelerar la tecnología. Yo por eso estoy entusiasmado de hacer automatización por quitar los más trabajos posibles que existen en Reynosa, por ejemplo. Yo quisiera contribuir para quitarle a la mayor cantidad de gente el trabajo. Y no porque sea un maldito anarquista ni nada de eso, sino porque quiero que se den cuenta a través del hambre. Cuando una persona tiene hambre, le va a valer queso todo. Entonces, a través de que tenga hambre, va a voltear atrás y va a decir, ustedes, empresas, ustedes, gente de negocios que tanto admirábamos antes, ¿sí? Y se van a ir a colapsar ese capitalismo. ¿Sí? Ese es el aceleracionismo. Es la única solución. Aunque suene tan apocalíptico y suene que ya estoy aquí levantándome en armas ni nada de eso, estoy en el sistema. Soy alguien consciente y no soy un tarado. Porque yo sé que si no estoy en el sistema, pues vivo bajo un puente, ¿verdad? No, y a mí me gustan las cosas buenas. A mí me gusta tomar cosas buenas, comer cosas buenas, comprarme cosas buenas. Eso no se contrapone con lo que estoy diciendo de que, ay, odias el capitalismo y estás ahí grabando con un iPhone. Y no le tienes que tener respeto al capitalismo. O sea, si tú le quieres escupir al capitalismo y decir, tengo un iPhone y aparte digo que no es el mejor sistema, ¿sí? Y debe de cambiar, pues lo voy a hacer. Y si voy a ocupar sus propias herramientas para destruirlo, pues vamos a ocuparlo. Por eso estoy aprendiendo todo lo necesario para poder quitarle a la gente, ¿sí? Ese trabajo, pero también a su vez tratar de enseñarles, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden hacer con estas herramientas? Claro, a pesar de que el capitalismo promueve el producto, realmente el producto no es del capitalismo. A fin de cuentas, también el producto es de la mano de obra e inteligencia humana, que eso no es un concepto, pero fácilmente olvidamos y es indispensable. O sea, de hecho se puede decir que el capitalismo solamente es una herramienta que facilita, pero no es el generador de la creación tal cual. Entonces, no tenemos que tener miedo a decir, yo uso el sistema para vencer el sistema. O uso una parte del sistema para destruir esta parte del sistema. Exacto. Destruirlo desde adentro, cambiarlo desde adentro. Porque también, ¿no? O sea, cuando decimos que el capitalismo lo es todo, como lo mencionamos en general en esta plática, hacemos el protagonista a eso y no lo es. O sea, volvemos a lo mismo. No tenemos que ponerlo en o así que un pedestal que verdaderamente no le corresponde. El pedestal verdadero está acá en nosotros. Pero, entonces, ahí la reestructuración está en nosotros. Quiero platicarte de algo. Yo no soy, por ejemplo, la verdad, un fanático de Star Trek. Ah, sí. ¿Tú sí lo conoces? Sí lo conozco. Sí, bueno, ok. Supongo que estás familiarizado con cómo funciona la economía en el mundo de Star Trek. Fíjate que no mucho, sé la serie y todo, pero no bueno, sé mucho de eso. Te lo explico también a la audiencia. Fíjate muy bien, la economía en el universo de Star Trek es una utopía. Y básicamente la federación de planetas, ahorita hablabas de un solo planeta, unidos es el sistema, o conforman un sistema donde no existe el dinero. La comida se sintetiza usando máquinas, es decir, se crea a raíz de, por ejemplo, nutrientes, minerales, etcétera. Entonces, te generan... Una impresora de comida. Exactamente, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues quiero un pastel de pie, pues no agarramos limones, agarramos puros elementos, que todo está formado por eso, y lo hacemos. Ya después a lo mejor lo cocinamos y pasa por esa transformación de la materia, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que no hay pobreza, no hay miseria, no hay hambre. Sin embargo, pues ahora sí que sí hay un sistema económico donde la federación intercambia recursos, es decir, al final de cuentas ocupas el hierro, ocupas el cobre, ocupas todo. Pero ahora sí que la automatización, o sea, todo el sistema de robots genera pues la energía, los servicios básicos, etcétera. ¿Y cuál es el propósito de las personas en esos planetas? Porque cumplen una función, ¿no? Pues se les asigna, o ellos no se asignan, o eso tengo entendido, es una función. Es decir,
colaboran. Es como una tribu gigante, Claro. pero cada Regresamos quien... a los oficios. Exactamente, o sea, es una tribu gigante. A ver, que tú puedes tener lo que tú quieras, pero obviamente ya la cultura está tan regulada en que dices tú, pues quiero 20 vasos, realmente no te los dan. O sea, tú mismo no lo haces. O sea, no existe esa barrera en el que tú no puedes decir, voy a llenar mi casa de puros vasos. O sea, tú lo puedes hacer. Claro que me imagino que pues, la misma federación regula ciertas cosas y dice, oigan, hay una persona creando un montón de cosas en su hogar, vamos a checar por qué. Porque también se caería el sistema si todo el mundo genera lo tonto, ¿no? Entonces, todos están conscientes de lo que necesitan. Porque si tú ves la serie, si hay edificios, si hay casas en lugares aislados, pero solamente lo indispensable, porque la cultura ya viene desde antes. Entonces, todos son conscientes y no abusan del sistema, más sin embargo quieren cooperar. De todas formas, quieren hacer. Y pues ya es que la serie sigue al Enterprise. Digo, igual no soy fan, lo conozco superficialmente. Y son personas que dijeron, pues yo sé esto, yo hago esto, me gusta esa idea, yo voy a dedicar mi vida a eso. O sea, ya llegó un punto en la humanidad en los que todo el mundo está persiguiendo su propia experiencia individual. Y ahorita no lo hacemos. O sea, estamos tratando de definir, combatir e inclusive redefinir al mismo tiempo la propia existencia humana. Sí, sí, sí. Y pues estamos en todo este caos y pues obviamente... Sobreviviendo. Claro, y aparte sobreviviendo todo tipo de eventos, o sea, Claro. miserias y movimientos. Y pues en esa lucha interna, o sea, entonces lo que quiero llegar es, obviamente, al romper el esquema del consumismo, o sea, obviamente es que es un trabajo interno exhaustivo, verdaderamente te libera. O sea, no sé si tú también puedas estar de acuerdo, no sé si eres ese tipo de persona que dice, yo me he liberado del consumismo bastante. Y no voy a decir que al 100%, pero sí a un nivel en el que digo, si mañana me quedo con pocos pesos o con nada, sí mi calidad de vida va a cambiar, pero no me voy a sentir como que mi existencia fracasó, Claro, etcétera. O sea, lo que he hecho, lo que he experimentado, pues es la verdadera riqueza. Como quien dice, al final de la vida no te vas a llevar nada. Exactamente. Exactamente. Y fíjate que ahorita lo dijiste en este ejemplo de Star Trek, porque ahí está el área gris. Ajá. El área gris es, tú puedes llenar tu casa de vasos, ¿no? Pero pues te van a caer y te van a decir, ¿por qué estás llenando? Aunque sí, todo es infinito y demás, pero pues o muy abundante, ¿no? Porque ajá, también a lo mejor sería sí, demasiado. ándale, bueno, abundante, ¿no? Sí. Pero al final del día es, o sea, te van a llegar y te van a decir por qué lo estás haciendo y luego, ¿quiénes son los dueños de los robots? O sea... Bueno, supongo que en este caso es la federación, ¿no? Claro, ahí está. Entonces volvemos a lo mismo. Al final del día son unas ciertas personas los que son los dueños de esos robots. Ese es el gran problema con el tema de la automatización en sí. Porque, pues sí, vamos al progreso y ahorita los robots van a trabajar por nosotros. Pues sí, pero el robot va a ser de Microsoft. Sí. El robot va a ser de otra empresa, ¿verdad? O sea... Bueno, aquí caemos obviamente a esta parte que no podemos escapar, en la que el ser humano siempre va a estar regido por algo, y de hecho lo necesita. O sea, siempre ocupamos estar regidos, y lo podemos ver con el ejemplo de nuestros hijos. O sea, si un niño no se puede, o así que desarrollar adecuadamente, digo, de que puede sobrevivir hasta este punto, puede hacerlo lo mejor, pero no se puede desarrollar adecuadamente si no es porque tiene un contexto que lo guía y lo forma para que se desarrolle adecuadamente. Entonces, también pasa lo mismo con la sociedad. Ocupa como que esta entidad regulatoria, que pues ahí entraríamos también de que las máquinas deberían de serlo porque a lo mejor no tienen moral, etcétera. Yo pienso que todavía es muy factible que el mismo ser humano pueda regirse a sí mismo siempre y cuando ya haya, o así que transicionado socialmente. Digo, porque ahorita nos rige lo que somos. Entonces tenemos que hacer algo más para que quien nos rija sea diferente. Y estamos viendo cambios en eso. Digo, no quiero ser como que partidista de movimientos políticos aquí, pero estamos viendo... Pero arriba... estamos viendo los primeros indicios de personas que están cambiando esa parte. No son perfectos. Voy a poner el ejemplo de Nayib Bukele. Sí. No estoy diciendo que sea un dios, un salvador, pero rompe el esquema del político común. Esa es una realidad. Y les duele mucho reconocerlo. Yo no voy a decir que él es el arquetipo de líder. Perfecto. Exactamente. Que tenemos que tener siempre, pero si se está moviendo mínimo. Si de perdido todos los países tuvieran a alguien con esa moral detrás, nada más digo moral,
estaríamos obviamente en un lugar muy diferente. Entonces, claro que el ser humano se tiene que regir a sí mismo siempre. Eso también nos da cierta humanidad. O sea, si tenemos ese margen de error en el que alguien se muere, etc., por mal manejo de algunas cosas, qué bien. Pero tensionar eso a lo mejor una religión, ideología o una máquina, también perderíamos nuestra humanidad en el proceso. Entonces, yo te pregunto, a raíz de lo de Star Trek, ¿tú qué consecuencias o efectos crees que tendría el transicionar ahorita del capitalismo a ese tipo de economía, a ese modelo? Pues mira, la causa que más me preocuparía sería esa, de quién es el que controla esos medios, ¿no? Esos medios de producción o esa fuerza económica que ahora, bueno, en ese momento sería, ¿no? Que es pues lo que hagan las máquinas, ¿no? Sí. Por ejemplo, la energía. O sea, nosotros no sabemos y vemos ahí que Elon Musk está en el mero arriba y... Bueno, según el modelo que tienen ahí, por ejemplo, en la energía, cada hogar la tiene, entonces no puede como que venir la federación a cortarte eso. O sea, literalmente cada entidad es autosuficiente. Me imagino por lo que he visto, puedo estar muy equivocado aquí, que en ciertas ciudades, obviamente, sí hay una central más grande de energía, pero, pues, por ejemplo, tú puedes, ¿sabes qué? Pues si no se va la luz, yo me puedo mover a kilómetro 15 fuera de aquí, poner una casa en este momento y vivir ahí. O sea, ya no hay ese problema de distancias como algo tan importante, porque yo puedo moverme rápidamente a cualquier lugar y hay espacio. O sea, realmente tu calidad de vida, porque Federación controla, no está tan afectada. O sea, es que, la mira, vamos a minimizarlo, ¿no? No de minimalista, sino de a lo mejor traerlo a algo más deja tú eso, más real, ¿no? Europa. Nosotros acá en este lado del charco pensamos que pues ese es como que el fin último, ¿no? Europa, ¿no? O sea, ser europeo, vivir en Europa, pues es de que ya la armaste. Sí. Ya olvídate el capitalismo y eso ya la hiciste tú, ¿no? Se nota que no hay Europa. Bueno, ándale. Y todos ellos, los europeos, la mayoría, porque obviamente hay lugares más pobres, ¿no? Pero la mayoría ellos se levantaban y daban por sentado que había luz y agua y calefacción. Pasó la guerra de Ucrania y oh, surprise. Resulta que sí hay quien estire los hilos, ¿no? Exacto. Quien mueva la mano en la cuna, digo, quien me sea la cuna, ¿no? O sea, a eso voy, ¿no? O sea, ojalá existiera una energía infinita en el universo y nosotros llegar ahí y decir, pues hay abundancia, entonces hay para todos. Sí. Pero el problema es que no existe, al menos no la hemos conocido, y si existe, tal vez vamos a tener que transformarla. Porque el acero ahí está, pero hecho en minerales. Exacto. La transformación es la que hace el valor a esos productos, ¿no? El valor agregado. Entonces, la transformación, esa parte, o sea... Sí, como cocinar. Claro, sí, si tú tienes un carbón, y al final del día ese carbón no es nada. Pero si ya tienes otras herramientas, si ya tienes un horno, puedes hasta hacer un diamante. Entonces, al final es quién es el dueño de ese horno, quién es el dueño de quién te provee ese gas, quién te provee bla, 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 bla. Entonces, todo eso es el problema de la desigualdad o de este desequilibrio. ¿Sí? Y por eso decía, ¿no? El problema no es el capitalismo como tal. Yo creo que nada más fue el nombre que le pusieron a ese tema, ¿no? Es el nombre de la enfermedad, pero no es el enfermo. Exacto, sí. Y también la otra parte es que cuando tienes ese esquema como el de Star Trek o el ejemplo que decía del primer mundo, ¿no? Pues se te van olvidando esas pequeñas necesidades, ¿sí? Que cuando te las apagan, ¿sí? Ya no sabes qué hacer. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de entender que funciona el también no tener esas ventajas. Porque cuando no tienes esas ventajas, ya no tienes nada que perder. Claro. Cuando tú nunca viviste con aire acondicionado toda tu vida, no te importa no tener aire acondicionado. No te importa no tener luz. Porque al final del día, comes al día. Estamos en un país en donde pues, tranquilamente puedes vivir abajo de un puente y comer 3 veces al día sin problema, con 100 pesos.
pero estás en, no sé, Finlandia y te mueres de frío. Literalmente te mueres. Sí, así es. Entonces, por eso la gente dice, es que ya en el primer mundo, en Finlandia, todos tienen casa y todos les va con... Pues sí, pues si no se mueren. Sí, Y obviamente ellos tienen, pues, esa buena vida porque fueron los que conquistaron literalmente el planeta, ¿no? O sea, ellos fueron y escasearon los recursos de otros lugares, México incluido, sí, la India ni se diga, ¿no? China también, o sea, todos esos. O sea, es a base del abusar de las otras entidades, de las otras personas, de las otras tribus, como lo queramos ver, el por qué tenemos lo que tenemos. O sea, gracias a que esas regiones empezaron a saquear y todo eso, pues tuvieron ya momento para invertir, tuvieron también momento para pensar, porque si no existieran reyes y monarquías y todo eso, no estuvieran ahí con el violín y con 25 pasteles para una sola persona, pensando en qué es la justicia y qué es el amor y Descartes y todo ese rollo. Pues claro, si tienes hambre no piensas en qué es la justicia y qué es el amor. Claro. O sea, no andas pensando filosóficamente, no tienes hambre. Primero sobrevives y luego vives. Exacto, sí. Exacto. Entonces, esa es la gran crítica de Descartes, ¿verdad? Pienso, luego existo, ¿no? Pues sí, si tienes hambre no vas a pensar y no vas a existir, punto, ¿no? Entonces, creo que el tema, como te decía aquí, es entender que estamos en un mundo finito. Claro. Así de simple. Y si vamos a la luna, pues va a ir a la luna Jeff Bezos y Elon Musk. O sea, nosotros no. Y si podemos ir es porque si nos cuesta ir a Europa o a Cancún, ¿verdad? Una vez al año, imagínate la luna. Sí. O sea, ese es el problema. Cuando lleguemos a ese punto, van a estar superhumanos allá arriba viviendo. Y deja tú eso. A lo mejor no llegamos a la luna, pero va a haber superhumanos en la Tierra. Y estamos hablando de superhumanos cyborgs. Y no es loco ni descabellado. No, ya existe. Ya existe. O sea, ya yo soy un cyborg. Aquí está. Yo soy un cyborg. Al final del día, esto, no es natural. pues no es natural. Sí, Sí, claro. Entonces, ¿cuándo? Porque ya existe, ahí está en Estados Unidos que ya puedes hasta... vamos a decir que no elegir el color de los ojos de tu bebé, pero sí influir en la pigmentación de los ojos de tu bebé. Puede cambiar el ojo a las personas, ¿no sabías? Bueno, ahí está, me lo Es está un confirmando proceso que acá. tiene una cierta cantidad de riesgo en la que puedes perder la vista, pero puedes hacerte los ojos de color. Pues vamos a tener superhumanos, güey. Y la gente que tiene la posibilidad de hacer esos cambios, pues va a haber... Todavía, si ahorita estamos en una brecha de desigualdad enorme, cuando tengamos Pero, eso... de cierta manera, por ejemplo, la brecha siempre se ha cortado. Históricamente, por ejemplo, En China. el viajar en avión era un lujo. Y ahorita ya es algo que relativamente muchas personas pueden acceder. Entonces, de hecho, había visto yo un programa, no me acuerdo, o sea, un video, que hablaba de esto, un souvenir, no sé, esas personas que te felicitan cosas, a lo mejor no estoy hablando bien del término, pero él te decía, lo que los ricos tienen ahorita va a ser lo que los pobres tengan después. Entonces, Sí. y aparte dice que... Pero los ricos van a tener otras cosas. Y siempre la brecha se está cortando. Y aparte, la diferencia de cosas a las que accede un rico, en diferencia a las que accede alguien de economía promedio, cada vez es también más corta en el sentido de que ya no es tan diferente lo del rico y lo del pobre. Nada más lo maquillan más. O sea, esa es la parte de ver una cosa pero que sea otra. O sea, vemos un carro, por ejemplo. Es un Ferrari o un carro deportivo, va a 100, 150 más rápido. Pero realísticamente la función es prácticamente la misma. Inclusive, Sí, te lleva de un punto A a un punto B. Inclusive tiene menos rendimiento en, por ejemplo, consumo. O sea, no llega tan lejos como un carro común. Entonces, tú estás pagando por la tecnología que da cierto rendimiento en algunas cosas, pero generalmente no es lo mejor. Entonces, la brecha cada vez es más pequeña entre lo que realmente es muy bueno. Nosotros podemos verlo, ¿sabes qué? No, pues alguien fue a Francia y comió tal cosa. Y te lo puede decir cualquier mexicano. No le va a ganar unos tacos. Simple y sencillamente no le va a ganar unos tacos. Tú puedes haber pagado... Pero por la nostalgia también. No, pues también por el sabor. O sea, no por algo tenemos esta gastronomía reconocida a nivel mundial. Sí. Entonces, realmente la brecha de estilos de vida cada vez es más pequeña. Lo platicaba la semana pasada, invitaban un podcast y pues veíamos y comentaba cómo ahorita cualquier mortal relativamente que
está en un estatus socioeconómico medio, vive mejor que cualquier rey de la antigüedad. Cualquiera. Claro, hay ciertas cosas que tenía el rey que tú no. Por ejemplo, mejor de muchos lacayos, etcétera. Pero la calidad de vida que tenemos nosotros y las posibilidades de lo que podemos hacer es infinitamente, si no es que enormemente mucho mejor. Ujú. Más calidad de vida, vivimos más, tienes acceso a más entretenimiento. El rey tenía que contratar muchos músicos. Tú puedes poner a muchos músicos a trabajar en tu celular. O sea, ¿sabes lo que Sí, me sí, sí, refiero? A reproducir música. Ujú, claro. Entonces, cada vez va a ser mucho mejor. Y también lo decía, o sea, agárrense porque en el futuro va a haber gente en el espacio aburrida. O sea, entiendan lo que eso significa. Vamos a vivir en otro plano y ese plano no va a ser suficiente si la filosofía o cultura de cada quien no cambia también. O sea, vamos a seguir atrapados de nuevo en el tema del consumismo, pensando que es lo que verdaderamente incrementa o mejora nuestra calidad de vida. Es que, mira, yo creo que ahí en el tema de que se están acortando las brechas de desigualdad, yo creo que es más una ilusión de que se están acortando, porque si bien podemos pensar que uy, antes era, no sé, impensable ir a Europa, ir a un París, ¿no? Por ejemplo, que está horrible, si dicen, ¿verdad? Sí, Pero, dicen, pero que ir a un París, y hoy es accesible, ¿no? Con todas las comidas del mundo, porque ahorita van a decir, ay, no, yo no puedo, pero bueno, todas las comidas del mundo. si quieres, puedes, entre comillas. Sí, ándale, entre comillas. Pero al final sí se acortó un poco la oportunidad de poder ir a París, pero se ensanchó todavía más el de que ahora los ricos pueden ir cada fin de semana, ¿verdad? Sí. O a lo mejor ya, pues sí, nosotros podemos ya viajar más en avión, pero ahora hay más gente con avión privado, ¿no? O sea, ese tipo de cositas, ¿no? Que dices, se ve como que se ha cortado la brecha de desigualdad, pero en realidad sigue estando muy desigual todo. Claro, por Ujú. ejemplo, todavía están lejos, o sea, en el simple hecho del poder, o sea, puedes ver esa brecha todavía, pero yo sí soy partidario de decir, ve lo que es la actualidad. Ahorita, depende de tu país, te sientes protegido por la policía. Antes estabas Que ganotas. totalmente desprotegido. O sea, antes si alguien te quería matar, o si tenías poder, lo podías hacer fácilmente. Ahorita puede ser un problema, o así que de imagen, o sea, hay más consecuencias. ¿Es posible y todavía se hace? Claro que sí, no estoy diciendo que no, para nada, pero no sucede tan a menudo. O sea, antes la mortalidad de las personas, ¿Tú crees? No, sí, hombre. sí, claro. Yo digo Bueno, que... a lo mejor nos tenemos que remitir a estadísticas y las estadísticas tampoco son confiables, pero ajá. simplemente la cultura que es ahora el cometer un asesinato es muy diferente a lo que era antes. O sea, antes era como que, o sea, pues, practica la magia, vamos a darle en la torre. Y Claro. O ahorita, los sacrificios, ¿no? Y ajá, cosas de esas de que vamos a piedrarla porque, sí, y no ahorita sé. no es tanto así. O sea, cada vez, bien o mal, la calidad de vida de muchas cosas va incrementando. Claro, va a haber divisiones. Y hablando de cómo se distribuye el poder, el detalle es que va a estar más distribuido. Ahorita sigue siendo el caso. Ahorita hay todavía una monopolización de muchas cosas. Pero de decir, ¿sabes qué? Dependo de la CFE, por ejemplo, a decir, pues yo tengo aquí mi generador en la casa y pues de hecho, pues ya chequé las Bueno, pues reservas. depende de Drac Ah, and Decker de que haga el generador. ya cada quien sabes qué es lo que quiere hacer con todo lo que tiene, pero al menos tiene una reserva en la cual puede depender. Entonces, Ujú. digo, de tener eso a no tener nada o muy poquito o esperar tu sueldo cada vez para conseguir más, pues claro que es un cambio y como te digo, o sea, siempre va a haber o siempre a lo mejor va a ser muy requerido, a lo mejor es una práctica que va a cambiar en el futuro y nosotros somos simples ignorantes en este presente, pero al menos ahorita podemos ver que necesitamos ser regulados y necesitamos que alguien esté arriba gestionando eso, ¿no? Ujú. Y también otra cosa que puede ser es el visibilizar lo que tenemos. Cuando el problema está ahí frente a ti, al menos conoce el problema. Nosotros no sabemos, por ejemplo, qué ocupa nuestro país o nuestro mundo, ni qué tanto tenemos. Solamente asumimos que siempre va a estar ahí, como tú decías, o sea, damos por sentado muchas cosas. Ujú. Y gente habla de eso cuando hablamos, por ejemplo, de conservar la fauna, conservar la naturaleza en general, conservar recursos, conservar la historia. Empezamos a tener como que esta narrativa y debate a la vez de hacia dónde tenemos que ir o qué tenemos que hacer. Pero sí es muy diferente a decir, ok, alguien está gestionando esto
y ese alguien no tiene una buena agenda. Y cuando hablamos del capitalismo, internamente sabemos que es hablar de personas que no tienen una buena agenda. Y claro O que tienen la agenda de sus intereses, nada exactamente, más, ¿no? o sea, y bueno, qué mejor que ese interés, al menos sea un interés social. Digo, mucho de este problema viene porque no confiamos en quien está ahí arriba. Si a lo mejor en el futuro ven un programa como este y dicen, vamos a ver qué opinaban de nosotros antes, 200 años en el futuro, decían que no íbamos a poder ser honestos con la distribución de riqueza y en el futuro a lo mejor ven como que, pues sí, o sea, sí podemos, nos queremos todos y queremos lo mejor para todos y es tan natural como pues, dar un vaso de agua porque pues la tenemos. Yo pienso que también hay, como hablabas al principio de lo que es finito, tiene que haber, claro que sí, una estructura sostenible, es decir, Ujú. cantidad de población, cantidad de recursos, Claro. que no, es un tema muy tabú, pero pues abordarlos mejor. Imagínate, si dejamos de consumir tanto como lo que consumimos, vamos a hablar de que va a haber mucha materia prima que no se transformó y se puede transformar en algo que sí es útil. O sea, yo sí siento que, como lo dice el minimalismo también, o sea, consumimos demasiado y sin sentido. O sea, muchas empresas, marcas y intenciones existen a base de esa necesidad que la La neta fast es, fashion, ¿no? El ajá, Zara, por ejemplo. no es necesaria, o sea, no la ocupamos realmente, o sea, pero bien o mal le dedicamos recursos a eso. Y ahorita decías también lo del tema por ejemplo, del reciclaje, ¿no? Digo, hay una paradoja que es la paradoja de Jevons, que literalmente dice que si tú tratas de no contaminar o ahorrarte algo para no consumirlo y demás, pues eso es como que no desaparece, ¿no? O sea, si tú, no sé, dejas de usar el coche para no gastar más dióxido de carbono, gasolina y demás, pues esa gasolina no regresa a la tierra ni nada de eso. Esa gasolina va a los tanques de los estadounidenses a gastarla todavía más barata. ¿Por qué? Porque ya lo estás comprando, ¿verdad? Y por Ajá, eso claro. baja por la oferta de demanda. Sí, Sí. baja de precio. Entonces, no sirve de nada esa idea de que ahora todos vamos a tener bolsas reutilizables, ¿no? Ahora vamos a cepillarnos los dientes con palos de bambú y todo ese rollo, ¿no? Cepillos de bambú, los de Colgate, ¿no? No sirve de nada. Porque al final del día vemos a las figuras más importantes, por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos como Joe Biden llegando en 80 camionetas a la cumbre de la contaminación en París. Sí. Pues ¿De no. qué me estás hablando? O sea, Taylor Swift, o sea, literalmente viajando de un punto del planeta a otro, nada más para ver el Super Bowl y ver a su novio. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que el problema es ese. El problema es que nosotros estamos pensando que la solución está en nosotros cuando es colectiva, Correcto. cuando es de sistema. Ujú. Y por eso hablo del aceleracionismo, ¿no? O sea, no vamos a arreglar nada y no vamos a imaginarnos esos 200 años después que nos digan, Sí. ustedes están mal, sí lo logramos. Tal vez no, o sea, tal vez no lo vamos Sí, a lograr. sí, Tal estoy vez vamos consciente de a... Ujú. que, pues la verdad, la historia la estamos escribiendo y no sabemos cuál es la dirección de la historia. O sea, asumimos muchas posibilidades y nos encantarían algunas, pero no sabemos. Pero ¿sabes Entonces, cuál es lo más cagado? Que imaginamos más distopías que la neta, utopías. eso sí es muy cierto. Y tú búscalo en la historia, ¿no? O Ajá. sea, es más fácil encontrarte un libro, una película, un relato, lo que sea, poema, de distopía que de utopía. De cataclismo, básicamente. Sí, o sea, literalmente, el peor destino del mundo y de la humanidad. Y es muy poquitas las historias de que progreso y vamos a tener esto y vamos a tener aquello. Sí. Porque no nos da, güey. Porque no tenemos la respuesta. Porque hoy en día estamos todos estirando para todos lados, ¿sí? Y de que no deberías de contaminar, pero yo sí. No deberías de consumir, pero te quiero vender. No deberías de, pero, etcétera. Pero Sí. tienes que trabajar, pero tienes que progresar, pero tienes que pedirme matrimonio en París, pero tienes que comprarme una casa, si no, no vamos Sí. a tener una familia y Es un, bla, bla, es bla, bla. un deberismo colectivo, o sea, tal cual. Y pues continúa la cadena y por eso yo considero que es tan importante tener este tipo de pláticas. Al final de cuentas es una plática para que lo escuchemos, porque el cambio verdaderamente empieza desde la conciencia. Y primero tenemos que ser conscientes del problema y tener información del problema
y abrir la plática y que después se va a formar obviamente un debate. Ujú. Y sí, va a haber un punto de fricción entre lo que queremos que sea y lo que ya es para el cambio. Pero si no tenemos esta conversación, Claro. pues el cambio no se va a dar. O sea, socialmente y históricamente, si muchas cosas se hubieran continuado de Claro. cierta manera, sin haber algo disruptivo, así hubiera seguido siendo. Entonces, qué mejor que individualmente tú empieces a tener esa disruptiva también en tu vida. Ujú. Y obviamente va a ser para mejorar tu calidad de vida. Exacto. Porque Ujú. entre menos necesites y mejor experiencia tengas, pues obviamente va a ser mucho mejor. Ujú. Pero bueno, ya para terminar, tenemos esta pregunta. Adelante, adelante. Para el invitado muy específica. A ver. Y pues es muy simple realmente. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida? ¿Qué es lo que más me gusta de la vida? Ah, caray. ¿O no es tan simple? Sí, sí, es muy profunda esa pregunta. ¿Qué es lo que más me gusta de la vida? Yo creo que el poder reinventarme. Y no voy a sonar acá, es que yo he crecido y bla, 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 sino de que me pasa, o me pasaba mucho, que me autoflagelaba de que, no, la regué, o sea, he abierto varios negocios y fracasé, he tenido varias experiencias de todo tipo, profesionales, amorosas, sociales, lo que sea, malas, pero de un tiempo para acá, lo que más me ha gustado es tener esta idea de mañana volvemos a empezar. Mañana no quiero esperar al lunes para volverlo a hacer o en enero ya lo hago, no es de mañana. O sea, el poder reinventarte, tener ese camino de redención de decir, va, mañana lo vuelvo a intentar. Así es la vida, that's life. O sea, tener esa mentalidad de, así es esto, es una pinche tragicomedia, siempre lo digo así, esto es una tragicomedia, güey. O sea, siempre estamos bailando entre la tragedia y la comedia. Y ahí en ese vaivén, ahí es donde está lo que dicen que se llama felicidad, ¿verdad? Entonces, creo que el entender eso, el tener esa idea de reinventarte cada día, es lo que más me da ánimo y emoción. Lejos de tener un hijo, lejos de tener el mejor trabajo, o tener dinero, por ejemplo, o tener una familia, lo que sea, el tú como persona poder decir, mañana voy a ser el mejor papá del mundo. Hoy la cagué, pero mañana lo voy a intentar. O mañana voy a volver a intentar esto. Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana. Claro, obviamente lo ideal es hoy, ¿sí? Pero nunca flagelarnos, ¿no? Entonces, creo que es eso, que es la oportunidad que tenemos de poder actuar por ahora, ¿verdad? Porque Sí. pues, hay otros lugares que no se actúa muy libremente, pero sí, la verdad es de que eso es lo que más me gusta de la vida, ¿no? O sea, el poder reinventarte. Qué chingón, carnal. Pues muchas gracias por haber venido. No, hombre, gracias a ti por la invitación y por la entrevista también. Claro que sí. ¿Alguna red que quieras dejar? Pues la verdad ahí tengo mis redes en Facebook, Instagram, YouTube también. Mis redes personales primero, Oscar López González, me pueden encontrar en Facebook, Oscar.Lopez8 en Instagram. Y por ahí también tengo el podcast, que después ahí, si me permites, te regreso la invitación, ¿verdad? A ver Qué bien, si claro. nos acompañas por ahí. Y pues hago también videos y pues bueno, tengo mi trabajo aburrido, tradicional, ¿verdad? De sistema y de capitalismo, pero... pues bueno, pues ahí me pueden encontrar y pues ojalá que les haya sido grata esta entrevista o esta plática. Y pues igual te digo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, carnal. Pues ahí espero que te contacten. Gracias a todos por así que vernos en este capítulo. Espero que se hayan aguantado el tiempo porque fue bastante. La verdad. Y pues vamos a traerles más. Así que pendientes de los próximos capítulos que vamos a estar grabando y subiendo a todas las plataformas. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.